En un equipo estábamos Raúl, yo delantero y Guti por detrás. Cuidado en el primer entrenamiento y ya dices tú, esto va a ser bonito, ¿no? Y antiguamente se llevaba el aviso de niño, si quieres seguir jugando en tu carrera, o sea, vete para la otra banda porque te voy a partir las patas. Y te lo decían así y decías tú, hostia. Yo me acuerdo de un rondo con Laudrup y digo, madre mía, ¿cómo se puede jugar también al fútbol? Decido, tomar la decisión más importante de mi vida, que fue, en el primer partido de Liga, en el segundo me fui a Santander. Y hay un cambio en el Racing de entrenador y meten a Quique Setién. Quique Setién fue un poco lo que iluminó todo aquello. ¿Cómo recuerdas esa llegada, ¿no? ¿Cómo lo vivisteis? Me voy cedido y lo curioso que nosotros con Marcelino hicimos la mejor temporada de la historia del Recre, que casi jugamos UEFA. Y el Celta, del que había salido, estaban jugando competición europea, termina bajando. Ya. Pues mira, me encuentro con un magnífico jugador que es Stoico, de entrenador. Y de entrenador no te lo puedo ni describir. Y estás con 36 años, me quedaba un año de contrato más para seguir, ¿sabes? Y dije, ¿sabes qué? Que lo voy a dejar bien, tío. Pues bienvenidos a un capítulo más de Offsiders. Yo soy Mario Sanjurjo y aquí a mi derecha, como siempre, Miki Muñoz. Pues nada, vamos al lío, con muchísimas ganas de tener el capítulo de hoy. Fresquito no nos quita las ganas de tener estos ratos con los invitados, que bueno, son historias que nos encantan. A cada una que viene nos sorprende más y nos gusta más. Así Y esta nos ha costado bastante tiempo. Hablábamos ahora con el invitado y decíamos, no sé hace cuánto que hablábamos con él, pero claro, es lo de siempre. Al final los invitados también tienen su vida, mucha vida. Encima cuando tienen hijos, pues tienen que si el hijo juega no sé dónde, el otro no sé dónde, extraescolares. Así que bueno, lo hemos conseguido, así que ahora veréis quién es. ¿A quién tenemos hoy? Hoy tenemos con nosotros a Javi Guerrero. Bienvenido y esperemos que pases un buen rato nosotros. Muchas gracias. Gracias por venir. Eso es, gracias por venir. Nos lo ha pedido mucho, ¿eh? Nos ha pedido mucha gente que vengas. O sea, mucha gente. Tenéis que dar a Javi Guerrero, Javi Guerrero. Sí, ¿verdad? No sé, porque la gente quiere escuchar tu historia, así que. He costado, pero estoy aquí y bueno, como bien has dicho, al final los niños son los que marcan un poco ya el tiempo de los padres. Ya sabéis, esto se acabará en cuanto uno de los dos tenga algo. Todavía queda, ¿no? Disfrutad. Todavía queda. ¿Tienes que dar alguna noticia? No, tranquilos. Vamos a hacer como siempre hacemos. Cuéntanos de dónde eres, cómo empezó todo, tus orígenes. Bueno, yo soy un chico de Leganés, de toda la vida. Mis padres son sevillanos, vinieron de un pueblo pequeño. Mi padre aprobó unas oposiciones de correos y se trasladaron a Madrid. Somos dos hermanos, mi padre y mi madre, se instalaron en Leganés. Y bueno, siempre desde chiquitillo, me ha gustado mucho el fútbol, pero el fútbol de calle, el fútbol con mis amigos y bueno, cuando empiezas un poco en todo esto, empiezas de una manera sin ningún tipo de pretensiones, ¿no? Al final, antes te he escuchado que tu padre iba a casi todos los campos a veros. Yo no he tenido la fortuna de que mis padres por trabajo vinieran y mi madre era ama de casa, era imposible. Y que me llevaran a entrenar mucho menos. Mi padre trabajaba mucho tiempo fuera de casa y mucho tiempo volvía. Entonces yo no he tenido esa posibilidad. Te cuento esto porque yo llegué al fútbol un poco a intentar tomármelo un poco en serio con 15 años. O sea que yo antes había jugado en mi barrio con mis amigos y en una liga que no estábamos ni federados. O sea que en ese momento siempre me toma el fútbol como una cosa divertida y no cambio ese periodo por nada, porque al final hoy veo las exigencias, y lo vi en su momento cuando entré en el Madrid, las exigencias que han tenido muchos niños, los esfuerzos que han hecho muchos padres por ellos, y yo no he tenido que vivir eso. Yo he disfrutado bajando casi de mi casa y jugando con mis amigos y en una cosa muy divertida, porque al final no tenía ninguna exigencia de ganar o de intentar ser mejor que otros. Al final jugaba por placer. Muchas veces creemos que hay como un camino único, una forma solamente de hacer las cosas, de que si quieres ser profesional tienes que estar en este momento aquí. Sí, tendrás más posibilidades, pero bueno, que no es un camino único. Hemos tenido un caso como el tuyo, con 15 años pues yo empecé a tal. Yeah. Siempre pones el ejemplo de Kini, que hemos hablado antes, tal. ¿Con cuántos años llegó a primeras canteras, primeros equipos, sí. ¿Sabes? O sea, que no hay un camino único. Sí, que luego lo piensas y dices, ¿realmente es lo mejor el estar en una cantera como el Real Madrid? Que al final, obviamente, todos sabemos la cantera que es, o la del Atleti, o la del Barcelona, o la que sea. Desde los 7 años, ¿es lo mejor? Pues a lo mejor no, ¿sabes? Pues a lo mejor te destroza, ¿no? Efectivamente, a lo mejor no es lo mejor. Y eso no por cómo tratan, o sea, cómo gestionan todo, porque obviamente es una maravilla. Pero para el jugador, a lo mejor el jugador necesita lo que dices tú.
jugar para disfrutar durante mucho tiempo y luego ya poco a poco, aunque sea un 15, ¿no? Hay manera de pensar, Claro. yo pienso así, yo creo que el esfuerzo que hay detrás de un jugador de cantera de estos sitios es increíble. Y a eso sumamos que la gente ya empieza a ver opciones, hablo gente, papás o familias, de opciones de que tu hijo puede llegar a algo. Y yo creo que le estamos metiendo un peso muy grande a un niño que tiene que soportar un poco pues que todos los días seas el mejor. Y yo voy al otro pensamiento, todos los días tiene que divertirte un poquito más, que te vayan enseñando y disfrutando y que esto no sea un juego para decir ya desde los 10, 12, 11 tengo que sacar a mi familia en adelante, sino, oye, voy jugando, voy pasando caminos y llegar antes o después a una cantera de estas no quiere decir nada. He tenido bastantes compañeros que le han pasado como yo y he tenido la posibilidad de jugar con niños en el Madrid con 11, 12 años, me metían 15-0, 20-0, no pasaba nada. Al final yo entiendo que había una diferencia, yo lo veía como superhéroes. Y después, a medida que tal, llegó el momento que entré yo en el Madrid y veía a esos chicos pasar, pues le habían dado la baja y eran pues, chicos que llevaban 10, 12 años haciendo un esfuerzo de ir de todos los sitios, desde todos los sitios de Madrid. En aquel entonces que no se llevaba tanto el traer. Hoy en día que se traen a niños de muy temprana edad debe ser complicado. ¿Cómo fue esa llegada al Madrid? ¿La tuya, a la cantera? Pues fíjate, entré en un equipo, estábamos Raúl González, yo delantero y Guti por detrás. O sea, ya para empezar dices tú, hostia, cuidado en el primer entrenamiento y ya dices tú, esto va a ser bonito, ¿no? Con un pedazo de equipo que teníamos también, con un montón de compañeros, que después no tuvieron casi ninguno la fortuna de llegar, pero esa sensación de decir, hostia, es que no veas a qué velocidad juegan, qué listos son, qué buenos son. Y bueno, pues muy ilusionado. Al final, ya te digo, no me lo tomé como... Las cosas me fueron viniendo como regalos y no me lo tomé como la sensación de decir, oye, ahora que estoy aquí voy a autopresionarme, que va, disfruté al máximo en esa cantera mucho porque te enseñan una cosa muy importante, ¿no? Te enseñan a competir y a vivir y a ser compañero y bueno, tienes tantas experiencias con gente de todos los sitios de España que al final dices tú, hostia, ¿cómo mola esto, ¿no? Vivir estas experiencias. Bueno, tío. El vivirlo así es la leche. O sea, ¿no te cambió un poco? Al final ya 15 años, 16, empiezas un poco a pensar, ya sabes, la gente se comporta a lo mejor un poco distinto contigo porque eres de la cantera del Madrid y tal. ¿A ti no te cambia nada? ¿No te mete un poquito de presión eso? Sinceramente no, porque te digo, me había criado en un entorno en el que jugaba con mis amigos y es que ya para mí eran regalos, no era una historia de decir, hostia, yo no me autoimpuse, ni mis padres me autoimpusieron, oye, juega bien y tienes que llegar y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. O sea, siempre lo hemos tomado de una forma natural y yo creo que es como van llegando las cosas. Yo siempre digo una cosa, tú juega, diviértete, el que está ahí arriba, muchas veces no meten los niños, hoy en día que lo vivo con mi hijo, los niños salen de los campos enfadados porque no meten 2, 3 goles y yo creo que ahí no está el secreto para que alguien te vea, alguien de fútbol y le gustes y pueda dar... Yo creo que el secreto es comportarte como tú entiendes el fútbol. Al final, el que está viendo esos partidos, ese entiende de fútbol y a lo mejor una acción que intentas y no te sale, dice, hostia, este tiene potencial. O ha fallado gol delante del portero y sin embargo has dado 3 pases de gol a un compañero y ven cosas, ¿no? Tuve la fortuna en su día de formar parte de la dirección deportiva del Sevilla, ya cuando me retiré, y Óscar Arias, que era el director deportivo en ese momento, dijo, vosotros tenéis encargados una serie de jugadores que tenéis que ver, pero si os llama la atención algún otro... pues lo anotáis. ¿Qué pasa? A lo mejor ibas a ver a Marsella, al Olympique, y ibas a ver a un tío específico y a lo mejor salía uno, hacía 4 cosas y decías, hostia. Y mirabas y dices, este de momento no está, ¿no? Pero voy a anotarlo. Y ya había un seguimiento hacia ese jugador. Bueno, pues a lo mejor salía 5 minutos, pero hacía cosas que decías tú, hostia, para mí este tiene talento, tiene potencial y bueno, cada uno tiene sus circunstancias de jugar o no jugar. Claro, total. Que muchas veces yo creo que se ven en compañeros, ¿no? Que tú ves a ciertos compañeros y dices, no desde la envidia, ¿no? Cada uno tiene su forma de tal, pero dices, joder, qué distinto, tiene algo que, cómo piensa, cómo tal, cómo se comporta, tiene algo que como que entra en flow el jugador, ¿no? Que muchas veces yo no he sentido eso porque a lo mejor cada uno es mucho más estructurado, más metódico, más que piensa todas las cosas, pero sientes envidia de aquel que es más
instintivo, no sé cómo decirlo. Sí, hasta en el mundo profesional. Tienes compañeros que regateando se van de todos, pero después cuando siempre les sobra un regate o les falta levantar la cabeza a la hora o no tienen definición, tú ves al entrenamiento y decías, madre mía, qué espectáculo ¿por qué no juega? Pues por alguna circunstancia no juega. Y sin embargo, pilla al equipo rival y casi se va de todos. Y al final siempre pasa algo y por eso no es titular. Y bueno, al final uno se queda con lo bueno que es regateándote a 7, pero en el momento decisivo de chutar, levantar la cabeza o no dar el último regate, pues falla. Entonces, Total. eso desde los que saben, ven. Así, Total. Esa última decisión, joder. La más difícil. ¿Cómo creces en esos años en juvenil y tu paso ya luego al Real Madrid C, yo creo que es, ¿no? Sí, Juveniles. bien. Yo entro del equipo del barrio, entro en el Leganés. Eso es. Voy a hacer una prueba por una circunstancia. Mi padre trabajaba en un centro y vino un chico y justo da la casualidad que era el entrenador de ese año del cadete del Leganés. Y entonces yo era ya cadete de segundo año y jugaba en mi barrio, como te he dicho. O sea, ni federado ni nada. El patronato se Con los llamaba. amigos. Y dijo, bueno, pues tengo mi hijo que juega aquí y allá. Dice, bueno, pues hacemos un partido de prueba que se venga en el campo del Puerta Bonita. Y dice, pero que no diga que se va, ¿eh? Digo, no, si no pasa nada. Fui para allá, 20 minutos. La verdad que con el antiguo en mi casa era mi mejor aliado. Sacaba el portero, yo no sé qué tenía. Botaba, yo era un poquillo listo, me iba por detrás de defensa y se la elevaba al portero. A los 20 minutos me cambió y dice, ya estás llamando que te vienes. Y a partir de ahí entré, digo, bueno, pues el Leganés ya era un pasito más y muy bien porque estaba en mi casa, bueno, me conocía a todos los chicos porque en mi barrio al final es donde me he criado. Y bueno, me tiro 2 años y paso al Real Madrid. En la cantera, como te he dicho, estuvimos 2 años juvenil, no perdimos un partido, ¿sabes? Al final era una sensación de decir, qué bonito, qué cosa me voy a llevar de aquí porque eso, te enseñan a ganar. Es que un año al final el entrenador del primer equipo tenía la ideología era Valdano y al año siguiente era Capello y al otro. Y ahí daba igual el estilo. Esto no era el Barcelona, ¿no? Que tiene un estilo muy marcado para toda su cantera y todos los años juegan a lo mismo. Allí da igual el estilo, pero te enseñan a competir y de hecho pues vemos la grandeza de ese equipo que siempre está ahí, siempre pelea y normalmente se termina ganando un montón de títulos. Ya ahí en esa época tuya de juvenil, decías antes que no se veía tanto el fichar gente de fuera en los juveniles. Ahora realmente ves a lo mejor los juveniles del Madrid o del Atlético de Madrid y gran parte son de fuera. Ya aún así, aún teniendo gente de Madrid, erais superiores, ¿no? Erais muy superiores en todas las competiciones que jugabais. Es que sí. Nosotros teníamos a Vicente del Bosque, que era el coordinador de todas las categorías inferiores. Tenía un equipo detrás increíble. Y esos tíos imponían mucho. Ellos si te fichaban ya no te regalaban una sonrisa. Ya si te fichaba tú formabas parte de elegidos que pasaban encima cuando iban a entrenar por delante del Bosque y no te regalaban ni una sonrisa. Y dices tú, me cago en la puta. Y cuando se sentaba a vernos entrenar, dices tú, madre mía. Que da una presión, una tensión. Mira qué buen tío, ¿eh? Mira qué buen tío. Pero estuvo aquí. A todos los chicos nos imponía una barbaridad y su presencia era decir, hostia, yo me tengo que dejar todo porque era increíble. Ay, qué bueno. Nunca sabías si pensaba bien o mal de ti, ¿sabes? Y dices tú, bueno, hoy he hecho un buen entrenamiento, a ver si me cruce me guiña el ojo. Pero nada, ¿no? Nada, ¿no? La misma... Sí, el mismo rostro todo el rato, ¿eh? Sí. Ni cómo a preguntarle. Sí, entonces tenía un equipo detrás increíble y ya solo con los chicos de Madrid, la verdad que hace una elección. Después, evidentemente, a medida que eres más grande ya te empiezas a traer a chicos juveniles y bueno, pero al final el núcleo un poco que jugábamos casi siempre eran de Madrid casi todos. ¿Fueron años buenos? Bueno, perdón. No, un poco saber cómo era Eso es. tu papel allí, ¿no? Si te daban importancia, cuánta bola te daban realmente en la cantera. A mí, yo no me puedo quejar muchísimo. Desde que llegué, jugué, fui protagonista. La verdad que muy bien. Raúl subió enseguida, nada más empezar ese año. Hubo un cambio de su 19 de entrenadores y demás, y fueron un poco subiendo y reestructurando todo. Y bueno, yo me quedé con Guti, con demás jugadores que eran todos muy buenos. Y estuvimos un par de años, ya te digo, sin perder. Y jugamos contra equipos muy buenos. Y la verdad que hubo un buen conjunto. Yo valoraba mucho también el esfuerzo que hacía para llegar allí. O sea, mis padres, como te he dicho antes, no me podían llevar. Yo soy de Leganés. Cuando tuve el abono de transporte, pues autobús hasta la Renfe, Leganés a Tocha, Tocha a Chamartín, Chamartín 20 minutos andando,
eso todos los días ya. Entonces, claro, ya dejas el instituto, me intenté apuntar por la tarde, pero ya no me daba. Los torneos que empiezas a tener son cada vez de más días y bueno, pues uno apuesta un poco por ser futbolista, pero yo era consciente que si no era futbolista sería otra cosa. Iba a dejar en ese momento los estudios, a lo mejor luego los retomaría, pero bueno, no se me hubiera caído los anillos el no haber llegado, haber elegido una profesión, porque yo, bueno, al final lo que hay que poner en las profesiones es cómo eres tú y de tu parte y ya está. Al final te gustarán menos o más, pero hay que ser honrado con el que te contratan, ¿no? Ahí ya en sub-19, que no sé si lo llamabais sub-19 o juvenil A o no sé cómo. Juvenil, no. Ahí ya el Madrid te ponía un contrato, pagabas como una persona que ya trabajaba, ¿no? Tú lo considerabas así. Sí, nosotros antes de ya teniendo ficha juvenil teníamos ganamos una cantidad de dinero pequeñita, pero bueno, al final es verdad que te podías apañar un poco, pues al chico que le llevaran sus padres en coche, pues para la gasolina y para nosotros pues pagarnos 4 cosas. Y ya cuando termina la etapa de juveniles, ya sí te hacen contrato profesional. Vale. Que es cuando ya llegó al Madrid C, que era el de segunda B. Antes claro, el Madrid C estaba en segunda B antes. Segunda B. Una segunda B curiosa, imagino, ¿no? Sí. Difícil. Normalmente sí, muy difícil. Te tocan los equipos de gallegos, gallegos, asturianos, los de Canarias y los del centro. Eso es. Era nada, una vivencia continua porque eran viajes muy largos y hacían mucha piña, pero era dura porque estar 2 años que prácticamente no te han hecho sombra y encontrarte ya equipos que dices tú, hostia, no juegan tan bien, pero ya aquí hay gente que viene con una trayectoria increíble y ya te paraban un poco los pies. Estos rascan, ¿eh? Estos sí que te levantan y le da igual, ¿eh? Al tío de 30 años le daba igual. Le daba igual. Sí. Venían los chavalillos del Madrid y para ellos era... Claro. Se frotaban las manos. Esa es otra. ¿Es así? Al final eres la cantera del Madrid, eres joven y antiguamente se llevaba el aviso de niño, si quieres seguir jugando en tu carrera, o sea, vete para la otra banda porque te voy a partir las patas. Y te decían así y decías tú, hostias. Bueno, pues vamos a apostar por el largo plazo. Alguna vez te cambiaba de banda, ¿sabes? Le decías a tu compañero, ponte ahí, que creo que por aquí voy a entrar mejor. Pero es que es una realidad, ¿eh? Lo dices así, pero es que es una realidad. O sea, que la gente... Antiguamente habían hostias, daban hostias como panes y no había ninguna cámara para decir, hostia. Cuidado. Ya. Hoy en día los de primera ref se televisan. Yo he visto muchos televisados. Y ya cualquier acción queda ahí. Pero antiguamente vete tú al campo de Son los que iban a ver el partido. Sí, te vaya, te las comías todas. No, pero eso yo creo que o sea, eso se sigue haciendo. Se sigue haciendo, es verdad que... O sea, en tercera división tú coges al del filial, te coge la persona de tercera división y te dice, chico, que a mí me da igual el fútbol, que yo ya no voy a ningún lado, que ya tengo 30 y tantos años, pero a ti te queda mucho. Estate tranquilo. No, los del C, los de segunda red desde ahora van a campos y estoy convencido de que es más de lo mismo. A lo mejor no tanto como antes, como dices tú, pero yo creo que es más de lo mismo. Sí. Pero que es la manera, yo creo, también para espabilar. O sea, para vosotros, en plan, tú como chaval dices, esto es lo que me espera, que ya no es lo de ser un niño ya se ha acabado. Eso, yo siempre digo que esa es la etapa que un poco te marca si vas a ser profesional o no, porque... vives en una burbuja en juveniles, en cadetes, o el que venga ganando desde abajo, increíble. Pero ya eso es mundo profesional. Y hay muchos chicos que apuntaban mucho que cuando llegan ahí se quedan. Y ahí hay que estar preparado, hay que mentalizarte y decir, bueno, que te salgan las cosas, evidentemente, pero tienes que entender de lo que va el fútbol profesional y ese paso, pues hay niños que no llegan a una altura determinada o chicos juveniles que tal, otros les falta un poco de fuerza, otra intensidad. Al final tienes que tener un compendio de todo y por eso tus mismas características te van marcando un poco en qué categoría vas a jugar. Durante esos años... ¿ibas a categorías inferiores de selección española o madrileña o cómo? Sí, quedamos campeones de España. Yo fui siendo sub-16. Antiguamente se tenía que llevar un sub-16. Y eran todos sub-17 y me llevaron a mí de sub-16, jugaba en el Leganés. Y ese año quedamos campeones de España en una selección muy bonita. Estaba Michel, entrenador de Girona. Estaba Iván Pérez, el hermano de Alfonso. Morán, que después fue compañero mío, que era compañero mío en el Madrid. Víctor Sánchez del Amo. Yo jugaba siendo chiquitillo, pero me pusieron ahí por la izquierda, no molestaba mucho. Y era bonito porque el otro día se lo contaba a gente. Antiguamente la final de las selecciones territoriales se jugaba antes del partido de la Copa del Rey. Y fuimos a Valencia
y fue la final del Real Madrid contra el Zaragoza. Entonces teníamos la mitad de... Claro, nosotros jugábamos antes de la final y ya empezaba a entrar la gente. Teníamos toda la gente del Real Madrid iba con nosotros y la gente del Zaragoza, que no tiene nada que ver, con Andalucía, que fue los que llegaron a la final. ¿En el mismo y era sitio? ya en el mismo estadio, ¿En el mismo estadio? en Mestalla. Y era jugar y decir, hostia, esto ya es una sensación de... ya esto es el mundo profesional, ¿sabes? Antes del partido. Antes del partido, sí. O sea, sí. ¿teníais mejor césped? Claro, es que nosotros Que la solo, final de nosotros Copa, solo ¿no? Que lo destrozábamos. Para que tuvieran excusas luego si alguno pegaba mal. Luego el otro del partido. Putos niños. Sí, es verdad. Pues sí, fíjate qué cosas hacían antes. Hoy sería impensable. Impensable. Tendrías que tener en la pradera. Después, sí. Sí, pero sí, antes, claro, me después parecería también, loco. Exacto. Antes. Pero joder, qué suerte, no lo sabía, ¿eh? Sí. Mira que han pasado en mitad, pero no lo sabía, me parece Sí. la leche. Ya ves. Sí, es que era... imagínate, con 16, 17 años, que tenía ya el estadio. Es que ya al final del partido era el principio del otro, es que estaba todo el mundo. Sí, sería lo más profesional que has vivido en ese por momento. supuesto, Tú, por porque supuesto. has estado en el Madrid, sí, pero al final juveniles te van a ver X personas, te va a tal. Pero eso es lo más profesional. Y que no 16 jugabas en años. estadio. Y no juegas en normalmente. estadio, efectivamente. Esto era un Claro. estadio ya de primera división y con aficiones de primera división. Qué guapo, tío. Volviendo a esa primera temporada en Sí. Segunda B, en el Real Madrid C, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, tengo la fortuna de quedar pichichi, juego por la izquierda todo el año y me caían los balones y meto 21 goles. Joder. Entonces, 21 21 caídas, no goles, creo que sean. 20. sí, no, 21 caídas. pero es verdad que siempre, como era delantero, me renegaba a bajar tanto. El antiguo interior izquierda tenía que bajar y subir, bajar. Ya. Te decía el entrenador, terminas en el área pequeña y ayudas a tu lateral. Y ya había un momento que decías, ¿dónde está el señor del descabello? Porque físicamente yo no era un toro, pero digo, hostia. Y muchas veces me quedaba ahí en un término medio y me caían mucho, sí. A ver, eso te dejaban hacerlo porque metiste 21 goles. Claro, igual si no te obligan, ¿eh? Al tercer partido que no metes, te Tampoco dicen... nadie pensó en ponerme un poquito más adelante, ¿sabes? No, Que no. digo, a lo mejor un poquito más fresquito hubiera metido alguno más. Pero Y bueno, encima pierna natural, imagino, ¿no? Porque antes Sí, era todo eso bien. es. Eso, antes pierna cambiada se veía poco. Claro, pierna natural y poniendo centros como, pues eso, al delantero centro de turno. Y nada, y de ahí pues doy el salto al Madrid B. El Madrid B que En segunda. estaba en segunda, un año ya entra la ley Bosman y es complicado Sí. para nosotros, es complicado. Porque, bueno, y para todos los filiales. Nosotros teníamos cada semana venía chicos a probar, pero a punta pala, de todos los sitios del mundo ya. Ya no era de España, del mundo. Y era esa armonía que teníamos un poco de todavía un vestuario que veníamos casi todos jugando juntos, nos conocíamos de allí. Esa armonía se pierde un poquito, porque, bueno, al final hacías un poco más entrenamientos encaminados a ver a estos chicos. Al A final, exponer a los otros. era una oportunidad que tenían los clubes de empezar a traer gente de todo el mundo cuando antes no se podía. Y terminamos bajando tanto el Real Madrid B como el Barcelona. O sea, cuando hablamos de que traen chicos, no es solo a probar, sino que también salían a jugar y... Claro, ellos se quedaban con los que querían más oportuno. Pues me acuerdo de César Prates, de Yarley, un montón de gente que venía, Ceferino, Tinaya, eran chicos que venían de todas las partes del mundo. Y bueno, y a algunos sí se les hacía ficha y le costaba entrar en la dinámica. Y a nosotros nos costaba entender a muchos chicos porque venían pues con la vitola de que iba a ser el sustituto de, vete tú a saber, del lateral derecho del Madrid o del extremo izquierdo. Entonces, fue un año complicado, pero bueno. Claro, digamos que ahí el club o los clubes están dispuestos a pagar ese peaje, ¿no? De decir, podemos descender o puede ser un mal año, pero haciendo que estamos haciendo, pero es lo que tenemos que hacer ahora. En plan, es como el futuro, es lo que necesitamos. Como dice Mario, exponer a la gente para que esto sea ya cada vez vaya más. Sí, Pero- pero eso no es ninguna excusa. Al final, vemos año tras año que los filiales casi ninguno está en segunda A. Eso es por algo, porque al final tus jugadores jóvenes se tienen que equivocar. Y cuando no se equivoca el extremo izquierda, pues se equivocará el portero. Y cuando no, el central. Pero el peaje que se llevan en el mundo profesional, esos chicos, para después, si quieres optar por subirlos al primer equipo, es increíble. El llevarte en un saco ya 40, 50, 60 partidos en el mundo profesional. Yo es que veo los filiales, los veo
lo veo para eso, no lo veo para competir, ¿no? Al final los filiales nos vamos a equivocar y si en los filiales van metiendo gente de 16, 17, 18, ¿qué más te da después bajar o no? Total. Hay que tienen que competir y lo que hemos hablado antes, el que está arriba mirando pues dice, mira, este qué condiciones tiene o este nos puede valer o este no. Total. Es que al final lo que necesitas es que ver al chaval que se curta, que compita en el fútbol profesional, en segunda división, que además, pues lo decimos ahora, imagino que en esa época igual, o sea, una segunda división que sería Muy difícil. Muy hay difícil. equipos. Sí, es que era muy, muy complicado. Y tú eras un niño todavía, que estamos hablando de 19 años. Pues en aquel entonces no había... Subió Raúl, después subió Guti y todos los demás pues estaban luchando ahí con auténticos profesionales que a lo mejor acababan de bajar de primera división. Es que había muchos equipos muy buenos en segunda división. Antes yo creo que había mucho más nivel. ¿Sí? Muchos jugadores de mucho talento. Antes vivíamos que el Betis, el Sevilla, el Atlético de Madrid estuvieran en segunda división. Yo creo que a día de hoy eso es muy difícil. Yo creo que es casi impensable. Pero antiguamente tendrías que ir a enfrentarte contra el Valencia de turno, el Deportivo del turno, el Celta, con esos equipazos que tenían. Que eran auténticos equipazos. Yo lo que sí he escuchado durante estos años que hemos hecho esto de Offsiders es que creo que había también mejores contratos, ¿no? Que no había tanta diferencia muchas veces. Ahora, es raro que tú encuentres un mejor contrato en segunda que en primera, pero que hace años sí había muy buenos contratos en segunda y gente que podría estar perfectamente en primera, pero que se quedaba en segunda pues ganando más dinero. Y por eso había más competitividad, no lo sé. También la posibilidad de traerte a lo que tú quisieras ya del mundo era la hostia. Es que antiguamente a lo mejor el poder tener solo 2 o 3 extranjeros, bueno, pero es que cuando te dan la posibilidad de traerte ya lo que quieras, eso redució mucho la posibilidad de muchas canteras dar paso a chicos españoles. Y el jugador español a lo mejor muchas veces tenía una barrera, porque no hay que mirar para otro lado. Cuando decimos si a lo mejor mucha gente que viene de fuera siendo un fichaje medio estrella va a tener las posibilidades, que es normal, tú lo fichas por algo, ¿no? Y ese jugador que era bueno baja un escalón porque a lo mejor pues bueno, no quiere ser suplente en un primera división. Entonces yo creo que había nivelón en esos años, en segunda división. ¿Tú ese año, a nivel personal, qué tal? Ese año el Castilla, en segunda división. Yo bien, juego bastante, empiezo a tener la desgraciada lesión del pubis, lo pasé horrible, no quería dejar tampoco a los compañeros, era otra mentalidad y estuve medio año infiltrándome y jugando. Solo yo entrenaba un poquito el miércoles y después me pinchaba y después jugaba y entras en una dinámica que bueno, al final éramos 2 chicos, un chaval que se llamaba Besora, catalán, y yo. Éramos 2 chicos que estuvimos continuamente luchando porque se nos fueran las molestias, pero ya llegó un momento, era insoportable y decidimos pues que el equipo no podía quedarse así y decidimos infiltrarnos y seguir jugando hasta final de año. Cuando ya el equipo descendió ese fin de semana ya nos operamos los 2. O sea, ya operación hasta de el punto de operar. pubis. Como Sí. siendo muy joven, ¿eh? Sí, 20 años operarte de pubis, macho. Sí, bueno, al final tienes que tomar decisión. No, claro. Yo no había los conocimientos de hoy en día, hoy no se opera tanto, hoy con trabajos... Ya. Yo no me hubiera operado. Yo, al final, a mí me explicaron, es verdad, no tiene todo el sentido del mundo. Es como si tú tienes una rueda en un Fórmula 1 y le quitas este trozo. Entonces, al Ya. final no tienes tanta potencia Ya. y bueno, al final es una operación, te cortan parte de los aductores para que no te tense tanto. ¿Y lo notaste tú? Y bueno, ¿Lo notaste tú que te costó luego volver? yo la verdad que es una operación, bueno, es un poco fea por dónde está, pero en 2 meses estás. ¿Qué pasa? Que al final tú, esa puntita a lo mejor de potencia que tenías antes, pues vas perdiendo, pero te vas adaptando también. Al final yo tampoco es que sea un velocista, pero bueno, al final el no tener parte de tu músculo, pues se nota. Sí, Lo notas, seguramente. ¿Y ahí sales ya del Madrid? ¿Ese año ya, cuando terminas la temporada con lo del pubis? No, seguimos jugando en segunda vez. Ya ¿Sigues? con, Es verdad, haces otro año en Mista, segunda vez. con Tote, ya Uf. esa generación... El gran Tote, tío. Saludo para Tote. Y la verdad que bien. Ya era segunda vez, ya... Bueno, pues la verdad que pasamos buen año también. Sí, ¿no? Hombre, con ese equipo en segunda vez... Sí. Ahí metes unos cuantos goles. Sí, ahí nos divertíamos. La verdad que es que éramos todos zurdos, macho. Te pones a pensar, Mista, Tote...
Y mixta también, claro, sí. No había dicho, pero mixta también. Fenómeno, al final, es que pasaban tíos por ahí, eran increíbles como jugaban. De hecho, al final casi todos terminan llegando, ¿sabes? Y dices, qué maravilla, ¿no? Bueno, y nos cuentas ahora lo que hacéis a día de hoy y tal. O sea, que hicisteis una buena piña, porque os seguís juntando, hicisteis un vestuario bueno. Sí, los Eso hace vestuarios. mucho. Al final, eso de no acabar el entrenamiento y no tener el móvil para desconectarte y hablar con otra persona que no sea el que está al lado, eso une mucho. Y al final, pues bueno, pues vives junto con los viajes que te contaba. Al final, a un autobús, 6 horas o 7 al norte. Dices tú, bueno, que es que es ida y vuelta y pasan muchas horas y uno hace el gamba y el otro se pone a jugar las cartas. Pues bueno, pues al final saca de allí un montón de amigos. Sí, total. Ahora es un poco distinto. Entre consolas, móvil, Sí. AirPods, tal, se te confunde un poco. Sí. Pero las horas de bus también están ahí, ¿eh? Otra vez cómo utilices tú esas horas de bus, pero eso No pasa, comiendo igual. En autobús sigue siendo la misma, sigue siendo el mismo tiempo. Las 7 horas de autobús seguimos haciéndolas. Lo que pasa es que es verdad que lo que dices tú, que seguramente ya cada uno vaya más a su bola que antes, que pues eso, o cartas o te puedes hablar con uno y pues los lazos que se hacen y la unión es mucho más fuerte, macho. Claro. Y se nota que pues después de 30, 20 años pues sigas teniendo relación buena con muchos. Sí. Eso una maravilla. Bueno, comparten muchos momentos. Al final no tenía nada que ver. Hoy en día te aíslan más, por eso, por lo que habéis comentado. Móvil, iPad, música, no sé qué. A mí nunca me ha gustado ver un autobús con la gente desconectada porque iba escuchando la música. Bueno, pues espérate, tío. Vamos hablando. ¿De camino al estadio? Pues sí, porque ahí hay un silencio que ya cada uno tiene interiorizado, pues más o menos lo que se va a encontrar, lo que cree que puede hacer, dónde puede hacer daño, no sé qué. Ahí cada uno va un poco a su bola y ahí se ve la tensión realmente de los partidos. Pero en el día a día, al final, joder, hay que conocer al compañero también. Y es que conocían muchas historias de muchos y muchos esfuerzos que dices, ¿tú cómo no voy a correr yo por este? Ya, O él por total. mí. Buah, el valor que tiene eso, ¿eh? Total. Que no le damos tanta importancia, pero lo que dices tú, conocer los problemas que tiene el otro te hace lo que dices tú. Luego, ¿cómo no voy a correr yo por este tío pasando lo que está pasando? Claro, hoy conocemos más al que tenemos al lado por las redes sociales o por lo que publica, pero bueno. Claro. al Pero no final se publica la realidad. Claro, al final publicar, bueno, pues te humaniza mucho más. Yo siempre lo digo lo mismo. Tú puedes pedir perdón desde una publicación y no sentirlo y que te lo hagan, que muchas veces pasa. Pero cuando tú te sientas con un tío 6 o 7 horas de viaje y te cuenta todos los detalles de su vida, pues todo el mundo tiene sus historias. Es que, bueno, este formato sale de esa idea y es que es así. Vamos, yo cuando... O sea, empatizas mucho más con la persona, no, lo ves distinto a tu compañero. Te cuenta un poco cuál ha sido su trayectoria. Pues mira, yo es que tuve aquí esta lesión, me pasó esto, me pasó lo otro, y dices, pues empatizas distinto. Totalmente. Pues muchas veces, que los futbolistas son muy tontos, este cazaquita que estaba en segunda división y ahora está en tercera, ¿le has preguntado su historia? A lo mejor te sorprende Totalmente. y le juzgas simplemente por lo que estás viendo, no por lo que... ¿sabes? Y yo eso muchas veces lo extrapolo a los entrenadores que marcan esa barrera de, bueno, yo voy por aquí y no me interesa lo que tengo ahí. Pierde un poquito de tiempo en hablar con alguno de tus jugadores. Con el que veas un poco distraído, vas con él, le hablas, no le digas ninguna mentira, intenta decirle algo que le vaya a venir bien, que le guste, que le animes a seguir. Si es que yo parto de la base de que cualquier jugador que tengas en el mundo profesional ya es bueno, ya tiene unas condiciones para jugar. Ahora, de aquí, unos tienen una fase que les afecta más, otros menos, y igual te tiene que dar 2 collejas uno y decirte, venga, que confío en ti, sigue trabajando y tal. No le engañes. Si después, dale la posibilidad, si a lo mejor te sorprende. ¿Cuántas veces hemos visto a gente que no iba a contar y después ha terminado siendo protagonista en muchos equipos? Total. Todos los años pasa. ¿Es así? Todos los años hay un caso de eso. Sí. O sea, Hola amigos, antes de seguir con el invitado de hoy, os queríamos preguntar algo. ¿No os pasa que cuando habláis con un amigo o buscáis cosas en internet, luego os salen anuncios relacionados con eso mismo? Pues no es magia, simplemente son cookies, son rastreadores y webs que recopilan toda la información que buscáis online. Y es que con Surfshark podéis evitarlo. Es una VPN que protege vuestra privacidad, oculta vuestra IP, bloquea rastreadores, anuncios invasivos y hasta os avisa de intentos de phishing. Y lo mejor, ya no te aparece el típico aceptar cookies para continuar. Entras directo. Si buscas vuelos, hoteles o hacéis compras online, esto es oro.
no os pueden traquear para subir precios ni perseguir con anuncios. Para nosotros, Surfshark es clave. Estamos todo el día conectados, entrevistas, documentos, pagos, cuentas del proyecto y muchas veces lo hacemos conectados desde wifis de cafeterías o aeropuertos. Con Surfshark sabemos que ninguna de esa información va a parar a manos de terceros. Y lo mejor, una sola cuenta cubre dispositivos ilimitados por solo 2 euros al mes. Y por ser parte de Offsiders, tenéis en la descripción un enlace con descuento exclusivo más meses extra gratis. Seguridad, privacidad y 0 anuncios persiguiéndoos con Surfshark. Os dejamos de nuevo con el capítulo. Que tú, en esos años en los que estás del Madrid, ¿la relación con el primer equipo cómo era? ¿Lo veíais muy lejos? ¿Os utilizaban mucho? ¿Hace tiempo cómo era? Entrenábamos los dos en la antigua Ciudad Deportiva. El Madrid era un pasillo, el Madrid entrenaba, bueno, se iba para el vestuario de la izquierda y nosotros de la derecha. Cuando entrábamos como si fuéramos con ellos. Muchas veces entrábamos con ellos, muchas veces echábamos partidillos y tal. Y la verdad que el comportamiento muy bien. Después coincidíamos todos en el gimnasio y en la sala de fisios. Entonces había una relación cercana, que yo creo que eso también se ha perdido. Y hoy en día, el vestuario del primer equipo y todo lo que pasa ahí hay mucha información que a lo mejor puede salir por algo que un niño diga y que se equivoque. Entonces eso se mantiene más tipo búnker. Pero bueno, era muy, muy bueno al final. Tus ídolos estaban ahí y... ¿Quién estaba ahí en ese primer equipo? Estaba Zucker, Mijatovic, Raúl, otro año Fernando de Redondo, Luis Milla, Fernando Hierro. Es que, claro, yo me tiré 6 años al final en la cantera. Y ya después, pues se pasó a la Ciudad Deportiva a Valdebebas, que yo ya no lo conocí. Y bueno, yo creo que eso ya tú entras por un lado y ya ellos van por otro. Y bueno, pues ¿Y entrenaste? ¿Pero entrenabas alguna vez con el primer equipo? Sí, entrenábamos, jugábamos partidos. Claro. Bueno, al final era estar ahí pues haciendo tu trabajo y poder entrenar con ellos y te daba un gusto. Yo me acuerdo de un rondo con Laudrup y digo, madre mía, ¿cómo se puede jugar también al fútbol? Y todavía te miraba para allá, digo, madre mía, como me toque en el centro, que me tocó, no salgo. Tenía mucho talento. ¿Antes se veía más a lo mejor el tema de partidos primer equipo filial? No sé si ahora en Madrid lo hacen mucho. Yo sé que en equipos de primera lo hacen, ¿eh? Sí, pero es que yo creo que debe ser obligatorio. Al final, que los chicos, pues sobre todo porque el técnico de primer equipo tiene que conocer lo que tiene debajo, pues si tiene que tirar de ellos. Y el chico de primer equipo que vea la distancia que hay real de su fútbol y lo que tiene enfrente. Hay mucho más papelón para el primer equipo que para el filial. El filial encantado, pero el primer equipo, como la líes un poco... Sí, mucho que perder y poco que ganar. Mucho que perder, poco que ganar, eso es. Sí, pero, ¿y tú te veías muy lejos de esa gente? Yo me veía... Yo siempre digo lo mismo. A lo mejor hubiera habido 2 o 3 lesiones como ha habido en muchos momentos y te toca dar el salto. Hay que estar preparado. Claro. Para mí era un sueño, o sea, es decir, bueno, pues si un día me toca, yo lo que intentaba es estar preparado. También he tenido claro que eso era para elegidos, que subieron unos determinados chicos que fueron Raúl, Guti, Álvaro Benito, que era un tío que jugaba estupendo a esto, y había que estar preparado. Y entendía que eso, más los que eran auténticos cracks que venían a Madrid, era muy complicado, pero... Mi vida no se iba a acabar ahí, ni quería que me salieran canas esperando a jugar 5 minutos con el Madrid. Yo creo que quería ser profesional y muchas veces pones en la balanza, me quedo hasta los 24, 25, 26 y si me dan 5 minutos, pues ya puedo decir que he jugado en el Madrid. Pues no, al final hay que tener una carrera, currártela y cuando dejes esto decir, hostia, creo que he hecho lo correcto. ¿Qué hay más? Que hay más fútbol, ¿no? Fuera de lo que es el Real Madrid. Obviamente a todos nos gustaría pero luego, pues eso, todo lo que viviste tú. Pero parte de decisiones así, de a lo mejor de querer salir y decir... mucha gente ha debutado y después no ha tenido una carrera, ha jugado 10 minutos, un partido o 5, y no tiene una carrera luego en el fútbol. Pero en ese momento estaba en el sitio adecuado y ocurrieron varias circunstancias para que te den el salto. Había que estar preparado, si te llega bien y si no, pues nada. Sí, que luego lo que dices, que son muchas cosas, macho. O sea, el fútbol... Anda que no hay factores para que se dé. Bueno, yo creo que recuerdas más seguramente, aparte de los 5 minutos esos de debut, los 4 o 5 años que te pegues, claro, no sé, en el Racing. Que te vas al Racing, que te vas al Rey. Yo creo que eso es más valioso. En tu caso, ¿cómo fue tu salida de allí? Bueno, decido ya dar el paso a Segunda División y me surge la posibilidad de ir al Albacete. Yo
obvio la de Jaén Eso. cedido, porque, bueno, ahí un poco no voy porque quiero, sino porque más o menos había que salir del Madrid y el único equipo de segunda, junto con el Alavés, que no sé por qué historia no podía ir, me mandan a Jaén. Y yo Jaén al final estuve allí, firmaron a muchos chicos de canteras, del Atlético de Madrid, del Rayo, del Madrid, y nos encontramos un equipo que venían, era una piña que venía empujando de gente de allí, un equipo de los antiguos, de gente curtida, gente, bueno, pues que tenía su edad, y nos encontramos en un campo que era una ruina, la Victoria antigua, en el año que más llovió en Jaén de toda la historia, era un barrizal, y yo creo que firmaron a gente equivocada, nos firmaron a mucha gente equivocada para el fútbol que pretendían hacer, Claro. ¿no? Al final, bueno, pues eso un poco para mí, yo me fui cedido ahí y para mí no fue una experiencia buena, pero a la vez me sirvió para ver lo que era el fútbol fuera de la ciudad deportiva, que eso es muy importante. Yo ya veía ahí, digo, cuidado, que aquí la gente por esto mata. Eso es. Y tú vienes de una burbuja, de tener ahí, y te vas allí y las toallas prácticamente te las tenías que poner tú, y vienes de todas las toallas limpias todos los días, y los calcetines y todo. Y ahí te das cuenta que aquello es bonito, pero que también existe otro sitio. Y hablamos de un equipo que estaba en segunda. Eso te iba a decir, eso es segunda, A. Pero bueno, al final la continuidad que ha tenido en segunda Ya, ha sido pequeña. Ya. Una ciudad maravillosa, evidentemente, y nada, y después me fui cedido al Tarrasa, yo pido salir de allí, el Tarrasa veo los números, me llama el entrenador, veo los números, tenía 70 y pico goles a favor y 7 en contra. Digo, ¿esto qué es? Y es que jugaban en el Estadio Olímpico de Tarrasa, que era una moqueta. Era el estadio donde se jugó la final de hockey, ¿vale? Entonces eso, jugábamos con zapatillas de tour de estas, que no tienen Sí, la de multitaco de esta, ¿no? y yo cuando llegué allí, claro, eso se regaba durante, yo qué sé, 30 o 40 minutos antes se regaba todo el rato. Entonces, cuando entras allí dices, bah, esto yo para mí. Mira, los controles, los primeros, al estar tan regados, y mira que yo no me considero tosco, me considero más técnico que tosco, los controles se te iban 5 metros, pero 5 metros. Y yo veía a todos que controlaban, digo, hostia, la pisaban, llegaban. Y yo decía, hostia, que hay que... Me dijo, tranquilo, una semana estás. Y es verdad que después disfruté mucho porque era un tipo de fútbol que metías unas goleadas porque la gente no se mantenía ni en pie. Fíjate, no se mantenía ni en pie. Porque claro, ellos venían con sus tacos, con sus historias de sus campos, y ese no tenía nada que ver. Y nada, estuvimos jugando la fase de ascenso. Creo que al final terminó subiendo el Málaga. Y vuelvo al Real Madrid y de allí ya a segunda B y ya decido irme a Albacete. O sea, haces otro año en el, Sí, en el Madrid, sí, en el sí, Madrid sí, segunda vuelvo. vez. Por eso me tiré 6 años al final. Tiempo, tío. Claro, sales, ya digamos, ¿cuándo dejas de pertenecer al Real Madrid? ¿Ya con 24? 20... No, menos, ¿no? En el Jaén juego, digo en el Jaén, en El el Albacete juego en la 99, por ahí, 98, 99, por ahí. Ostras, sí, sí. ¿Y qué, Esos años. ese paso a Albacete qué tal? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Albacete, segunda división. Sí. Eso es. Otra Una vez. segunda división dura, con Atlético de Madrid, Tenerife, uno de sus mejores momentos, Sevilla, Betis, o sea, durísima. ¿Y era un equipo para qué intención tenía o qué proyecto tenía? Mantenerse. Intentar mantenerse como fuera, ¿no? Mantenerse e intentar tirar para arriba. Ah. Era un equipo que se podía permitir traer mucha gente de fuera, que bueno, muchos de ellos serbios o lo que sea eran internacionales y bueno, la verdad que se hizo un buen grupo y estuve 2 años. El primero me tocó jugar en el mando izquierda otra vez y todos los días con cara de culo, pero me dijo el mister, esto es lo que hay. Y bueno, pues Porque había, había otro delantero que quería porque, el míster, ¿o porque qué? jugaban con otra bueno, otro tipo de jugador, Claro. ¿no? Eran más Ya. fuertes, bueno, le gustaba otro tipo de fútbol y a mí, pues, como antes, me tenían para las caídas y para dar el típico pase, porque, bueno, al final... Y bueno, ahí ya empiezas a ser futbolista profesional. Ahí ya dices tú... ¿Ahí es el momento en Sí, el que sí, tú ahí eres consciente? ya la burbuja ha pasado, es la cantera del Madrid, la primera experiencia es horrible, no la puedo valorar, pero ahí me di cuenta que eso es el fútbol ya profesional, ya tu estadio en condiciones, tu ciudad deportiva y una ciudad volcada y nada, y ya jugando con equipos que, bueno, pues el Atlético de Madrid los estábamos viendo en la tele el año Claro. anterior en Primera División con unos jugadorazos increíbles
y ya te empiezas a sentir futbolista. Y tú ahí, Javi, cuando dices, claro, ahí ya estás en fútbol profesional, ya eres consciente, ya dices, ya he salido de lo que es la burbuja del Madrid, muchos años, muy bonito. ¿Tú cambias algo en ti? ¿Tu mentalidad cambia? ¿Empiezas a darle, como dices tú, ya estoy en el fútbol profesional, le das más importancia a ciertas cosas? ¿Te empiezas a, yo qué sé, a cuidar más? ¿O empiezas a darle valor a cosas que antes no le dabas? ¿Cómo es? Es que el vivir solo te cambia mucho. Yo, claro, Bueno. hablamos de la burbuja, pero la burbuja era muy bonita en el Madrid, pero también era muy bonita cuando llegabas a casa y tu madre te hacía todo, ¿sabes? Para mí eso era maravilloso, es que no tenía que hacer nada. Cuando ya hablamos de dar el paso a salir fuera, o sea, ya te encuentras en un piso tú solo, se cierran esas puertas y dices, hostias, ¿qué hago? Si solo tengo que entrenar por la mañana y tal, ¿qué hago el resto del día? Entonces, pues te tienes que organizar. Al final, antiguamente no se llevaba tanto el tener una mujer o un hombre que te hiciera labores de tal, de casa. Al final, búscate un restaurante bueno, aprende a cocinar, a hacerte pasta, aunque sea, o arroz. Es que, claro, estas cosas no las hacíamos en casa, ¿no? Al final, mi madre le faltaba tiempo para abrir la puerta y ya tenía la comida hecha. Bueno, pues al final empiezas a cambiar muchas cosas y a comprender que esa es la vida del futbolista. Total. ¿Y te cuidabas mucho tú? ¿O no le...? ¿Sí? Es que antiguamente no había nutrición, intentabas comer lo mejor posible en el Ya. menú del sitio que hubiera que más se adaptase. Y era lo que ibas buscando en muchos momentos. En muchos momentos ya cogía gente que decía, chicos, veniros aquí, os hago un menú, y vais comiendo un poco, pues no nos ponía un cocido. Y al día, bueno, y ahí luego había que entrenar, ¿sabes? Pues el tío, pues yo qué sé, pues intentábamos comer pues lo de siempre, pasta, arroz y ensaladas y lo que más o menos te habían contado, porque no teníamos la figura del nutricionista, ¿no? Bueno, claro, es que antes eso sería impensable. Es que todo ha cambiado muy, muy, muy rápido. Tanto eso como lo de, imagino, de gimnasio, de prepararte, bueno, pues, cuidarte, pero lo justo, o sea, que no... Imagino que a lo mejor por las tardes el irte al gimnasio y tal, a lo mejor no era lo normal. Es que el desconocimiento que teníamos Claro, era por eso. tremendo. Yo, vamos, siempre lo digo, nosotros hacíamos entrenamientos y todo el mundo levantaba el mismo peso. Me decía, Claro. ¿cómo voy a levantar yo el mismo peso que este tío que tiene 102 kilos y es portero? ¿Sabes? Es que, claro, era la primera posta esta, la segunda esta, la tercera esta, claro. Y te vas a ir tú al gimnasio a decir, venga, ¿qué hago? Claro, porque todo el mundo tiramos a ponernos 60 kilos de primeras. Después no estamos ni para 20. Pero bueno, ya que haya una persona que te diga, no, esto así, esto asado, eso ya ha cambiado el fútbol y al futbolista. No, Eso ahora... es verdad, ¿eh? No lo había pensado yo eso. No, la última vez que yo jugaba, claro, era como la posta. Tú con tu posta y este peso, tal. Dios. Claro, no lo había pensado. Digo, me ponen a mí lo mismo que a este animal que pesa 90 kilos y mide 1,90. Sí. Ahora seguro que con las tablas y todo, a ver, Javi, este peso, esto es lo Claro. que puede, tal. Mario, esto es lo que Todo puede, esto tal. Sí. Súper personalizado y Ya. los cuerpos técnicos te vienen ya con preparador físico, ayudante, todo. o 2 o 3 que trabajan en esa, o 4 que trabajan en esa área, y está todo muy controlado y muy mecanizado ya, porque pues no te puedes pasar ni de esto ni de esto, porque cada uno ya tiene su responsabilidad y que no te pase nada y que lo que levantes sea lo que tienes que levantar, no más. Yo creo que a veces Total. es un poco en exceso, ¿no? Está todo muy medido. o sea Todo que- muy medido, no se te puede escapar una, tío. No hay Sí, respiro. sí, Estás 2 años allí, firmas 2 años, me imagino. Sí. Y, bueno, ¿cómo son esos 2 años que te hacen salir? El primero complicado jugando en la banda izquierda, no me puedo quejar, jugué, pero no me sentía yo importante. El segundo ya me pusieron de delantero y sí que hice una temporada buena, metí 14 goles. ¿Único delantero o jugáis con 2? ¿Cómo era? Era normalmente uno grande y yo al lado un poco. Ah. Era un poco esa... Y bueno, cuando no había... Pues queríamos meter a otro delantero, pues me ponía por la banda izquierda y al final acabábamos siendo 3. Bueno, al final meto 14 goles y muy bien. Joder. Ya empiezo yo a sentirme, bueno, pues que soy jugador, ¿no? Claro. Al principio era un poco... No había dado ni el estirón, ni yo no me sentía fuerte. Jugaba y tenía mucho talento y las cosas me salían porque tenía mucho talento y tenía mucho gol. Pero yo no me sentía fuerte como para competir todavía. No había echado ese cuerpo que tienes que echar en primera y la cabeza tampoco era ese tío de decir, bueno, yo voy a ser un matador en cualquier campo, me da igual. Ya me sentí importante. Ese año ya me sentí importante. Ahí ¿era más cómodo para ti o te gustaba más jugar con un delantero, como decías tú, al lado de referencia y tú ahí un poco a...
Sí, O sea, a de mí segundo sí. punta así o... Sí, ¿no? Yo siempre, muchas veces he sido apagafuegos porque cuando no había gol te ponían un poco de media punta a delantero centro. Esa figura es complicada, jugar de espaldas Ya. es complicado y antiguamente había unos centrales muy fuertes, muy duros y a mí siempre me gustaba ver un poco más ahí, jugar en la entrelínea, ver un poco más Claro. el fútbol de frente y aprovecharme de todo el trabajo que han hecho delanteros excelentes con una corpulencia increíble, de todo lo que iba cayendo, todo lo que iban dejando de cara. Entonces me ha Claro. gustado mucho. Que le zurren a él, ¿no? Y tú O ahí. que zurre él. Que hay algún animal por ahí. También. Bueno, sí, delanteros habrás tenido algún animal que cuidado. El mismo Aganzo yo creo que ha salido más expulsado que cualquier central que haya jugado conmigo, ¿sabes? Pero molaba mucho, el tío lo daba todo, decía tú no te metas en berenjenales, para eso estoy yo. Y se metía unos codazos que... Y ese año, claro, y es lo que dices tú, ahí ya es como carta de presentación de que Javi Guerrero ya está aquí, ¿no? La gente ya te ve, son 14 goles en segunda, que no son Hostia. pocos. Sí. O sea, es como ya estás para más. Sí, aparte ya te empiezan a llegar ofrecimientos. Bueno, un momento en el que ya se empieza a hablar bueno, pues de ir a Italia, a sí. Francia. Tuvimos un par de reuniones y tal, y un poco aparcamos eso. Yo tenía claro que quería jugar en el Atlético de Madrid, que era el equipo de mi vida, y bueno, y al final no quise escuchar mucho más y quise dejar pasar el año y a final de año pues valorar un poco bueno, pues ese interés que pudiera tener el Atlético. ¿Y lo había? Esto hubo... Cuando Sí, tú sí. terminas Albacete, Sí, termino firmando por ellos. Termino firma por fichando, Atleti. firmo por el Atlético, me reúno mucho con Pablo Futre, que era el director deportivo. Termino firmando por ellos en segunda división. Mm. Coincido con Luis Aragonés, vengo a hacer la pretemporada. Y bueno, yo creo que Luis tenía una idea de futbolista para su esquema que yo, por lo que sea, no entraba. Estaba el Niño Torres, irrumpió el año anterior. Y trajeron a Diego Alonso, creo un uruguayo que luego jugó conmigo. Estaba Petete Correa, otro chico que se llamaba Juan Carlos Cordobés. Y bueno, habla conmigo. Prácticamente no habíamos ni tocado el balón. Dice, Javi, mira, esto ha sido un fichaje de la dirección deportiva y yo para mi esquema tal, si te quieres quedar, quédate porque te voy a respetar y yo te voy a ser sincero y voy a decir bueno, que le voy a dar muchas más opciones a los demás y tal. A mí ahí se me cae un poco el mundo encima porque yo soy atlético, porque siempre he aspirado a jugar ahí y también me doy cuenta de que estos 3 meses que había pasado siendo futbolista del Atlético de Madrid, si me llego a quedar en Madrid, en mi barrio con mis amigos, con la vida que se tiene siendo jugador de un equipo de estos, me hubiera durado poco el fútbol, porque esto de ir a un restaurante, no, venga, tal, no, esto de... Yo creo que digo, uff, yo no puedo estar aquí sin jugar y decido, bueno, tomar la decisión más importante de mi vida, que fue, pues nada, en el primer partido de Liga, en el segundo me fui a Santander. En calidad de Yo, vendido. bueno, a Futre hablamos y dice Futre que me quería poner una cláusula por si el segundo año explotaba, recuperar. Y yo le digo que sí, hasta que estoy allí. Y cuando voy a firmar, como se acortaba el tiempo para bueno, cerrar las plantillas y los fichajes, cuando estoy allí le digo que no, que si firmo, que me deje, que si yo triunfo yo y que no le voy a dar la opción esa. Y al final era que sí, que no, que sí. Al final me dejan firmar 4 años, el mismo contrato que tenía el Atleti, pero sin la opción de una vuelta. Y ahí digo, bueno, pues yo voy a ser yo y lo que sea bueno o malo. Y ahora, con tanto fútbol que has visto, ¿cómo ves, echando la vista atrás, ¿no? ¿Cómo ves esa decisión de haber salido? Sin tener en cuenta lo que pasó después. Muy buena, al final. ¿Sí? Yo creo que ha sido la decisión más importante y la más dura que tienes que tomar. Al final, yo estaba mentalizado en estar otra vez aquí. No puede ser. Lo que nunca le he reprochado a nadie nada, incluso el mismo Luis Aragonés, 2 años más tarde o 3, que teníamos un partido de selección de estrellas, se llamaba, pues el partido de la droga típico y tal, era el seleccionado y me convocó y me apartó en una sala, me dijo que le perdonase, que se había equivocado conmigo y que le encantaba cómo jugaba, pero que en ese momento tomó la decisión y que se equivocó y que me perdonase. Eso yo lo tengo grabado porque dice mucho de un tío así y que conmigo, que no era nadie, pues no tiene por qué excusarse ni darme esa explicación. Al final Claro. un Si ha entrenador tiene que pasado. tomar
determinaciones y ya está. El mismo Diego Alonso jugó todo el año, fue súper decisivo, quedó Pichichi en segunda división ese año que ascendió, y al año siguiente estaba conmigo en el Racing y apenas jugó. Era un tipo increíble, pero no tenía entrada en el equipo, ¿no? Y tú ya te sientes un tío importante y dices, hostia, mira qué curioso es el fútbol, ¿no? Sí, son decisiones que dices, claro. Pero es precioso, tío, recibir eso de, Hombre, sobre todo de joder. una persona así, obviamente, pero de cualquier profesional, quiero decir, de un entrenador que te sea sincero y te diga, oye, Totalmente. Sobre todo porque equivoqué. tampoco. ¿qué No- tiene? no ganas No gana ni- nada, eso es, efectivamente. Si lo haces porque de verdad lo siente y dices. Pero bueno, que lo dices tú y lo respetas, en plan, pues es una decisión que tuviste que tomar hace 2 años y ya está, tampoco Totalmente. pasa nada, es el fútbol. Aparte que bueno, fue una cosa bonita, ascendimos los dos el mismo año, ellos ascendieron, Es y yo verdad. el Racing que me fui de Quique Setién, ascendimos, y el siguiente año marqué 15 goles en primera y 10 asistencias. Y claro, y hubo una llamada de mi representante, que si quería volver, y le dije que no, que yo quería ya un poco seguir, me quedaban 2 años más, estaba súper contento allí y tampoco iba a liar nada del otro mundo. La verdad que me encontré en un sitio fantástico, con unos compañeros increíbles, me encantaba la ciudad y es que estaba muy a gusto. Me ha parecido antes muy curioso lo que has dicho. Lo del tema de lo de dice, si llego a estar estos meses, 3 meses más aquí en Madrid, yo también. lo dejo en plan, se me acaba el fútbol. ¿Estabas siendo tú consciente en plan en los meses de agosto, julio, agosto, septiembre, que es lo que estuviste, imagino, siendo del Atlético de Madrid ahí entrenando? Que con ese ritmo, como estuvieras ahí, Pero igual sobre todo porque el ritmo mentalmente no iba a ser el mismo. Al final tú cuando eres importante y cuando te ves con opciones, o por lo menos decir, venga, si lucho, voy a encontrar la... Yo creo que me lo dejó tan claro que digo, mira, no pasa nada, si es que esto, cada uno tiene sus gustos. Pero claro, yo no podía quedarme en Madrid sin jugar. Al final creo que un jugador lo que quiere es luchar por lo menos por jugar y tener esa opción aunque sea lejana, pero saber que puede llegar. Al final me iba a cambiar, Sí, total. todo. Lógico, ¿eh? Porque eres joven, te ves en Sí, Madrid, total, en tu total. casa, siendo del Atleti, dinero, tal. Bueno, pues. Sí, te la puedes sensación equivocar. que iba a tener yo internamente, ¿no? Decir, joder, has optado por lo cómodo. Porque te digan que no vas a jugar y aceptarlo. Y yo creo que es un poco... Por eso fue duro, pero fue la más importante de mi vida. Al final, el Racing de Santander me dio la opción de jugar en Primera División. Claro. Y de hacerme conocido en este mundo. Y bueno, te encuentras situaciones muy, muy bonitas. Hablamos, igual, es el Atleti, hablamos de la etapa del Madrid. Sales, ahí no se acaba el mundo. Al final hay mucha vida por ahí. Hay equipos en los que te tratan increíble, que son entidades que se merecen todo el respeto y que, bueno, pues cosas diferentes, pero te enorgullece el estar, formar Puedes parte ser de muy esos feliz, equipos. joder, pues como tú. Jugar en Primera División al final es siempre para elegidos y bueno, y conocer a gente maravillosa y vuelvo a lo de antes. Jugadores extraordinarios que iban pasando por esos equipos. Es que no nos podemos olvidar de que ya, por ejemplo, en el Racing había un montón de internacionales de otros países. Benayoun, Medinasti, Muniti vino cedido del Madrid. O sea, te encontrabas internacionales de todo tipo. Benayoun era el mejor jugador israelí y era increíble. Y eso en el Racing, es que en el Valladolid estaba Tote, estaba Luis García, es que había Cuauhtémoc Blanco, era un espectáculo todos los equipos. Ya es. ¿Cómo fue ese ascenso con el Racing? Muy bonito, Sí, muy ¿no? bonito, muy emotivo. La verdad que ellos acaban de bajar cuando llegamos. Yo cuando llegué a Santander, la entidad dependía un poco económicamente, bueno, pues de volver a subir cuanto antes. Empecé con un entrenador que se llamaba Benítez, un paraguayo, y la cosa iba muy mal, porque teníamos un bloque entre lo que había descendido y la gente que había llegado nueva. Empezaron muy mal. Yo volví a tener, después de operado antiguamente de pubis, un montón de molestias, pero un montón, y yo no me explicaba, digo, si ya me han operado. Yeah. Por lo visto, Alan Shearer creo que se operó 15 o 20 veces, ¿sabes? Eso es una lesión un poco jodida. Decido venirme a Madrid a curarme con Lorenzo Buenaventura, el preparador físico ahora de Guardiola, en el City, ya lleva su mano derecha mucho tiempo. Y hay un cambio en el Racing de entrenador y meten a Quique Setién. Quique Setién fue un poco lo que iluminó todo aquello. Al final no había entrenado nunca, le llaman como una figura... Eso te iba a decir, que no, que era su primer... Era su primer contacto y decide rejuvenecer un poco todo. A mí me dice que no tenga problemas, que cuando esté bien, que vuelva. Yo me tiro 2 semanas en Madrid, vuelvo
con este fenómeno, Lorenzo Buenaventura, vuelvo y empezamos una segunda vuelta pues increíble, imparables, y a la misma par que el Atlético de Madrid pues logramos ascender el mismo día que jugamos contra el Atlético de Madrid en nuestro campo. ¿Y qué crees que fue la clave? O sea, ¿qué hizo Quique Setién? O sea, y además, como dices tú, en su primera toma de contacto. Es ¿Cómo que fue? es un fenómeno. Al final hay gente que está marcada y por eso le ha ido tan bien las cosas como entrenador. Es que son No es casualidad. Llega, pone cordura, le gusta el fútbol, pues eso, con tu orden. Él quiere ser protagonista en los partidos. Y al final, yo siempre digo lo mismo. Joder. Ayer viendo no sé si lo visteis, al Elche Real Madrid. Sí. Eder Sarabia, este chico, al final es uno de los entrenadores que seguramente tenga un futuro increíble, porque ha cogido un equipo, es súper reconocible, los jugadores les aumentan la capacidad de lo que puedan llegar a dar y lo que han dado en otros equipos que a lo mejor no han sido todo lo mejor. Febas lo hemos visto todos, Andrés Silva, Rafa Mir, Sí. gente que va viniendo un poco en busca de protagonismo, y este tío, hostia, los ha puesto a jugar y es valiente y quiere sacar lo mejor de sí. Y tú, como conjunto, estás viendo el partido y dices, estos tíos, macho, se lo tienen que estar pasando jugando Sí, increíble. total. ¿No? Pues Total. ese tipo de entrenadores que dan valor a lo que tienen y nos achican, van con lo que tienen y con su propuesta van para adelante. Y eso es un poco la figura de Quique Setién. De hecho, Eder Sí. viene de segundo entrenador de Quique, ha mamado mucho de Quique. Entonces, bueno, es un tío con una capacidad increíble de ver los partidos y un amante del buen fútbol. Y a partir de ahí creo que se gana más yendo a por los partidos que esperando. Más de uno nos ha hablado bien de Sí, Quique, la verdad, total. y lo que dices tú, que casualidad no es. Vale, Si ya lo era no en te su primer regalan. año de como entrenador casi, pues imagínate el que la haya pillado un poquito más avanzado, pues es que fútbol. A entrenar en el Barça no te lo regalan. O sea, no. Es así. Total. Hay cosas que te pueden regalar. Sí, yo creo que se puede ver. Pero ya llegar a esa cima es imposible. Sí, lo mejor que tuvo que yo siempre lo admiraré, ¿no? Yo siempre lo he admirado. Tú asciendes en tu primer año como entrenador, asciendes y en vez de quedarte, a primera división estamos hablando, en vez de quedarte, pones al entrenador del Racing B, que en esa época era Manuel Preciado, y tú te pones en la dirección deportiva para un poco gestionar un poco todo lo de fuera, y el protagonismo se lo das a un tío que era un fenómeno, otro fenómeno, que ha entrenado al Racing B y le pones ahí en primera división. Y dices, tú, hostia, es que pasa que valer, ¿eh? Eso no lo hace cualquiera. Uno aprovecha su momento de decir, ascendió yo, pero bueno, voy a entrenar a la primera, que no lo había hecho en su vida. ¿Eso hizo? Eso hizo. Chaval. O sea que eso son cosas que lo hacen muy poca gente. Maravilloso. Qué bueno, no tenía ni idea, tío. La verdad es que lo que dices tú, es que eso no lo hace todo el mundo, ¿eh? Hay que tener Hay que tener valor, hay que tener valor. Tú Hay que dices, amar- ya estoy ahí, ya. Y si esto es para mí, digo, ya estoy aquí. Y como Ya. era un genio, pues sabía que la capacidad de Manolo Preciado, que después no hay que descubrirle como entrenador, es que ha sido otro pepino. Al final es que es un tío que la vida le ha tratado de una manera despiadada, Sí. con un final increíble, pero es que todo lo de antes casi ha sido, bueno, pues una continuidad de lo que le pasó. O sea, un tío que te venía al vestuario y te daba... Su mujer se estaba muriendo de una enfermedad. Te daba él apoyo a ti. Tenía 2 hijos, uno coge una motito un día y se estrella y se mata. Su padre se le rompe el coche en una de las bajadas de Santander, de tal. Se baja, no sé qué, termina pasando el coche por encima y lo mata. Y él, el año que firma por el Villarreal, le da un infarto. O sea, en el hotel. Dices tú, hostia, algo más. Pues es un tío que ibas a entrenar con él y todavía estaba diciéndote, vamos, que esto es muy bonito, que tal, dándote lecciones de día a día, tío. Eso es maravilloso. Maravilloso, un fenómeno. Superpoderes, eso. Fenómeno. Sí, Es sí. para el jugador, tío. Pero no sé. Es que, claro, que tú salgas de una charla con él y digas, es que me hace sentir Claro, especial. tío. Así Totalmente. con todo el equipo. Sí, lo que no voy a hacer yo, ¿no? Teniendo algo así, alguien así, con esa energía, con esa positividad, con todo lo que tiene. Totalmente. Como que voy a hacer yo porque, por ejemplo, decías tú, porque me pongan en esta posición o en otra, o porque hoy no juegue, porque dices, Ese te das hombre- cuenta de darle importancia a lo verdaderamente importante, ¿no? Total, ese era uno más de nosotros. No era la relación entrenador-jugador. Él te exigía al máximo, pero era uno más y bueno, y dabas la vida por él. Lo que pasa que al final se encuentra con la entrada de Peterman,
Y bueno, ahí entra Claro. y él tiene que salir, ¿no? La idea de Peterman era, bueno, pues entrenar, que hubiera varios entrenadores y cada uno entrenar por líneas. Pues Manolo le ofreció quedarse para entrenar al mediocampo, a otro lo firmaría para fichar para entrenar con los delanteros, un poco idea de fútbol americano, ¿no? Y Manolo habla con nosotros y dimite y se va. ¿Tú cómo recuerdas esa llegada? O sea, obviando todo lo que pasó después, tal, pero ¿cómo recuerdas esa llegada, ¿no? ¿Cómo lo vivisteis? ¿De Peterman? Imagínate, estar en un vestuario de primera división y que haya un cambio en el que tu entrenador abre la puerta, se mete en una reunión, vuelve y dice que ya no está más. Y bueno, y viene este señor, presidente, entrenador, habla con nosotros y a partir de ahí pues os empiezo a dirigir yo, el carnet lo va a poner este chico que lo tiene, yo me voy a sentar a los banquillos y mi idea es esta y esta, y te ponía, bueno, pues te ponía una pizarra y bueno, pues un poco ataba las fichitas, ¿no? Iban las fichas estas de imán, Sí. las atabas a lo mejor 4, 2 y 4. Y el primer partido que fuimos a jugar creo que fue en Pamplona con él. Los 4 de arriba no podíamos bajar del medio campo. Entonces, los 2 del centro se pegaron una paliza a correr. Evidentemente no golearon, nos metieron tal. Y bueno, y tuvimos una reunión allí nosotros. Después de cuando llegamos a Santander dijimos, ¿qué hacemos? Es que nos vamos... Vamos Pues nosotros no al estábamos pozo. acostumbrados a eso. Es que fue una llegada que dices, esto no lo he vivido en mi vida. Él tenía sus ideas, americano, atleta americano, ruso americano, no sé, tenía sus ideas y fue un momento de decir, o nos reunimos y todos los que estamos aquí nos miramos a la cara, que todo el mundo ha jugado en un 4-4-2 o en el sistema que él más o menos intuíamos que quería ponerse, y que cada uno haga lo que realmente hemos hecho toda nuestra carrera. Que juega de delantero, pues estos movimientos. Al final un poco lo salvamos. Y el tío empezamos a ganar partidos y el tío era pues uno más. Ya él se dio cuenta de que dice, bueno, si estos funcionan bien así, yo lo único que voy a hacer es poner a los jugadores. Y nada, empezamos ahí, nos salvamos con solvencia. O sea, no sé con cuántas jornadas de antes. Sí, pero que fuisteis un poco vosotros, porque si no. Nosotros al final Claro, teníamos es que- mucha gente venía de un montón de sitios. Claro. Yo no quiero poner la medalla, pero es que él no era entrenador. Él estaba preparado para una idea americana que a lo mejor en un futuro puede tener su acierto. También te voy a decir, con nosotros, con la plantilla no fue malo. No es siempre le ponen como un diablo, no fue malo. Nosotros el trato era un tío, bueno, pues en cierta manera se dejaba querer, ¿no? Porque al final tenía muchas excentricidades, muchas veces te hacían mucho reír, pero el fútbol se trata de otra cosa. Ya. Lo que arrastró él, que la ciudad se puso de uñas. Y entonces, para nosotros jugar en casa era jugar como fuera, ¿no? Porque al final era una protesta continua contra él y al final lo pagábamos nosotros. Entonces fue un poco difícil. Fuera de casa se calmaban las cosas, jugábamos más sueltos, pero en casa era complicado. Joder. Y encima en un club así, tío, que jugar en casa debe ser una fiesta como Como es ahora. Racing, tío. Pues Sí, como es ahora, como efectivamente. es ahora. Sí. Dices que tener esa sensación al futbolista, qué mala, ¿no? Sí, No sé, era no complicado. lo disfrutas. ¿Y cómo son tus números esos años que estás en Racing en primera? El primer año 15 goles, el segundo 11 y el tercero 8. Y ahí llamadas, selección, prelistas, cosas así, con 15 goles en... 8 goles. Bueno, siempre tuve gente que me trasladó cosas y bueno, nunca me convocaron. Ujú. Sé que en algún momento sí que he podido estar cerca, pero yo creo que antiguamente los que estaban lo hacían bien, eran muy fijos. Sí. Y la política de la selección española antiguamente creo que era distinta, ¿no? Hoy en día, cualquier tío que meta 15 goles en primera, yo creo que va, ¿eh? Claro, por eso lo... Yo, Fernando, pregunto. el del Betis, que en su momento era un excelente jugador, igual, con una llegada increíble, porque ese no era ni delantero y no tuvo nunca una llamada, ¿no? Al final, creo que allí antes se respetaba mucho la jerarquía de los jugadores. Estuvieran bien o Ya, mal, ya. sí, sí, pero sí. iban, entiéndeme Sí, lo sí. que quiero decir, y muy Sí. merecido, por su parte. ¿Fueron tus mejores años, esos de Racing? ¿Recuerdas o no? Puede A ser, nivel puede fútbol. ser. Sí, Sí. a nivel fútbol sí, o estás en una edad muy, Claro. muy buena, ya has madurado. Eso es.
y físicamente yo ya me encontré, yo ya di un salto y ya podía aguantar cualquier cosa. Entonces físicamente me encontraba muy bien y el equipo era maravilloso. Al final tenía un extremo izquierda, se llamaba Regueiro, fue internacional uruguayo, que me ponía muy fácil las cosas, ¿no? Pues era un tío que rompía mucho al espacio y después pues, Munitis, Benayoun, gente que entendía muy bien el fútbol, Fernando Morán, entendía muy bien el fútbol y yo me lo pasaba muy bien. Estás ahí 3 años, ¿no? En primera. O sea, 3 en el año primera. segunda más Eso 3 en es. primera. ¿Y Sí. cómo fue esa salida? ¿Y por qué un poco? Pues bueno, me reúno con la directiva, la persona encargada de empezar a hablar de renovación y bueno, en aquel momento me ofrece un poco el 7% más de lo que ganaba porque había una historia para que si te ofrecían eso no te podías ir libre, tenían que pagar por ti. Y a mí eso me duele un poco, me duele porque al final joder, yo me hubiera quedado encantado porque estaba feliz allí, pero me duele eso, ¿no? Al final, el no valorar un poco esos años. Bueno, y ya entiendo que se acaba un ciclo y nada, y tengo que salir. Muy a mi pesar, en un muy buen momento, pero tengo que salir y... ¿Fue duro y para nada. ti? Sí, a mí Santander me encantó. O sea, yo me hubiera tirado allí mucho tiempo. La verdad que era un sitio idóneo para el futbolista. Al Ya. final, el clima para entrenar, para jugar, para todo es increíble. No, y sobre todo que están siendo unos años muy buenos tuyos. Bueno, a lo mejor cuesta cambiar el chip de decir, tengo que salir y sales. O sea, aceptar esa decisión, no sé si te costaría mucho o cambiaste rápido el... Claro, al final es profesional Ya. y bueno, pues acaba una etapa y te ilusiona Ya. la siguiente, ¿no? Al final no paras de buscar sitios donde vayas a estar cómodo. Y bueno, tengo la fortuna de ir al Celta de Vigo, Mm. que bueno, que se tiene un buen año. Se consigue bueno, pues entrar en UEFA para la ciudad, que era importante, y coincido con un montón de muy buenos jugadores, que tengo muy buen recuerdo, y está en otra ciudad maravillosa, ¿no? Al Ya. final. Y a nivel personal, ¿cómo fue tu año allí? ¿Más No tuve difícil? mucho protagonismo, me rompí el quinto meta, después me pegaron un pelotazo en el ojo, bueno, me rozó un balón y estuvo como 7-8 semanas, pues se me encharcó lo de dentro y me tiré, no veía nada por un ojo. Y bueno, pues tenía que tener reposo, colirios y tal. Y bueno, me costó, entraba, pero me costó bastante. Ah. Y el año siguiente salgo cedido al Recreativo. Claro, porque tú cuánto habías firmado con el Celta? 3 años, 3. sí. Y bueno, el Recreativo asciende con Marcelino Ah. y me dan la posibilidad de ir allí a jugar. Y Buenos me voy- históricos, es que vas de histórico en histórico, tío. Me voy cedido y lo curioso que nosotros con Marcelino hicimos la mejor temporada de la historia del Recre, que casi jugamos UEFA, y el Celta del que había salido, estaban jugando competición europea, termina bajando. Ya. Buah, Mm. Dios. Entonces la sensación era, yo tenía que volver, yo tuve que volver, yo estaba cedido, tuve que volver al Celta de segunda división. Ya ves. Y yo habiendo vivido una temporada de ensueño con Marcelino. ¿Cómo es el fútbol, eh? Sí. O sea, te vas de un Celta, que el proyecto es estar arriba, tal, no sé qué, a un proyecto que se supone que, bueno, a lo mejor a ver cómo te salvas y al final del año tú la revientas y el Celta acaba... Es que el fútbol es Sí, así, muy tío. caprichoso. Es caprichoso. Es así. Sí, que de un año que dices, no estoy participando, te puedes creer que, joder, qué mal mi nivel, qué mal tal, no sé qué, y de repente, que es que es muy rápido el fútbol, Todo que cambia, pum, pum, sí, te sí, ilusionan muy fácil. No, y Sí, muchos tío. sitios no están para ti. Que al final muchos Ya. sitios dices, me he encontrado con 2 delanteros que son 2 fenómenos. Por la banda izquierda hay un tal David Silva que juega increíble. En la primera pelota que tocas dices tú, ¿esto de dónde viene? Y dices tú, bueno, si quieres tener el rol de salir y hacer lo que tal, pues lo tienes. Y si no, pues hay gente que le cuesta más mentalmente y otros menos. Pero al final, yo qué sé, ese equipo es un equipazo y termina bajando. Ya. No soporta el jugar 2 competiciones y termina bajando. Y tú con el Recre, que dices tú, nos hemos juntado aquí unos cuantos retales que venimos todo el mundo, bueno, pues demandando un poco de protagonismo, ¿no? Ah. Santi Cazorla, que venía al Villarreal en busca de minutos, yo que venía al Celta igual, Sinama Pongol viene del Liverpool buscando minutos, Beto viene del Sporting igual buscando minutos, todo el mundo iba buscando minutos allí. ¿Qué hace Marcelino? Dice, "Hostia, estos van conmigo a muerte", porque el tío te exigía
¿Qué hace Marcelino? Lo que hemos hablado antes. Me voy a aprovechar del mejor momento de cada uno. Entonces, claro, era una lucha increíble. O sea, yo no pretendía jugar, ni Marcelino pretendíamos que ningún jugador jugase 40 partidos. Él quería los mejores 25 tuyos, los mejores 25 de este, y te tenía enchufado. Por eso al final es un tío que exprime tanto a sus clubs y a sus equipos que tiene éxito. Nos dicen mucho eso, lo de que es un tío que exprime, que es, o sea, intenso, ¿no? Digámoslo así, en el... O sea, que te exige mucho, que no hay relajación, que no hay... No sé si desde ese momento, o sea, tú lo notaste ese... Y tiene una cosa muy buena. Yo lo que le he visto siempre nunca ha engañado a nadie. O sea, a mí no me ha engañado. O sea, yo iba buscando jugar 40, pero que no. Que es que ni yo soy el que más sabe. Yo miraba por mí. Y es que él tiene que mirar por el grupo. Y eso te das cuenta a medida que vas cumpliendo años. Y al final él me sacó los 25 o 30 mejores partidos, me sacó mi jugo. Y al final los míos, los de Uche, los de Sinama, los de Viqueira, los de Cazorla, todo eso hacen que un equipo recién ascendido y sin historia casi apenas, pues esté luchando en esa primera división por los puestos de Europa. Qué importante, tío. Luego, para que la gente luego diga, el papel del entrenador, cómo es de importante o no, si a lo mejor no, si los que juegan son los jugadores. Ya. Pero Ya. ahí detrás. A mí dame un tío que tenga a todos a tope. Enchufados, y efectivamente. después, y por lo menos tener una idea que, bueno, pues que sea acorde a lo que demanda este espectáculo, ¿no? Al final hay gente en la grada que no viene a bostezar ni a ver una película en el cine yo qué sé, de drama. Esto viene a pasárselo bien y bueno, al final siempre he dicho, y lo vuelvo a repetir, el jugador que lleva a primera división a segunda tiene condiciones. A partir de ahí intenta buscarle su mejor versión. Y si con eso no te da, pues lo siento. Pero que nadie de la grada te puede decir, joder, es que, madre mía, defender, es que estamos todo el día esperando, es que no sé qué. Y tú seas tan cobarde de decir, no, es que los que juegan son estos y es que no tengo para más. Eso no... Yo nunca he trabajado con eso. Hay gente que te saca mejor o menor rendimiento. Pero... Yo siempre he pensado, digo, para mí lo más importante si fuese entrenador, ¿no? Sería primero sacar lo que cada uno tiene, ¿no? Exprimirles al máximo. Que todos quieran, pues eso, dar lo mejor de sí mismos. Luego ya entran los sistemas y todo ese rollo. Pero el mínimo, digamos, para garantizarte un rendimiento es sacarle lo mejor a la gente. Que, a ver, ya saben jugar, ¿no? Sí. A ver, que parece fácil decirlo, que obviamente es muy difícil, pero ahí está el valor de lo que dices tú, de los buenos entrenadores. Pues un Quique Setién, un Marcelino, que no es casualidad que a día de hoy estén donde estén, ni en los equipos que están, ni haciendo lo que están haciendo. Y que son gente que lleva detrás una trayectoria. Siempre miramos a los que se retiran, han sido estrellas y les ponen a entrenar en buenos equipos. Esta gente tiene un montón de años detrás de campos, de experiencias, y han sido siempre los mismos, ¿no? Fíjate la cantidad de jugadores que han pasado por las manos de esa gente. Ya, tío. ¿Cuántas? 25 temporadas ya. Total, tío. Pues mira, Marcelino, ahora que me estoy acordando, fue el primer entrenador que yo tuve que implantó la figura del nutricionista. O sea, de comer un poco lo que... Él daba mucho importancia al peso. Entonces, él quería tener a gente sin grasa, el peso correcto, y nos lo hacía pasar mal, macho. Al final había gente de mi equipo, se había comprado máquinas de correr y a las 2 de la mañana estaban en casa, miraban, se pesaban, y como al día siguiente teníamos entrenamiento 9:30, 10, como estuvieran un poquito por encima, chubasquero y a correr. O sea, que era un tío que tú llegabas, como llegabas es un poquito de peso, él te marcaba el peso que tenías que estar. No era muy cruel contigo, pero te hacía entender, y al vestuario, que tú no estabas en tu peso. Entonces todo eso al final empiezas a tener auténticos ya atletas ahí y decir, madre mía, estar en Huelva, que es un pecado, no tomarte una cervecita y una tapita, y yo estoy aquí con una ensalada y encima no le puedo echar vinagre porque el nutricionista nos ha dicho que es mejor con limón exprimido. Dices tú, madre mía. Vamos, que el ayuno empezó en Huelva, ¿no? Buah, ya te digo, ya ves. Ahí va, el día del pesaje. Eso era... No había ni uno con el desayuno, ¿eh? Éramos ya... Pero bueno, implantar eso y que los jugadores también... Implantar algo nuevo así, que los jugadores lo reciban bien, tampoco es fácil, ¿eh? Y que puedes a lo mejor, como no lo hagas bien, puedes quemar a la gente y que te salga mal la jugada y que ese año que fue espectacular sea... O sea, que son cosas... Pero a Marcelino, yo creo que cuando le firmas, ya sabes, es su carta de presentación, ¿eh? Sí, ¿no? Yo creo que ya sabes que los que estén ahí
tienes que estar con él a muerte Mm. y sus decisiones van a ser respetadas por los de arriba. Él no da un paso en falso. No, ve aquí, yo creo que dio uno cuando se fue a Sevilla y tardó poco. Se tuvo que ir. Él pidió salir de allí. Ya. Por lo que sea, por las circunstancias que él no se encontraba, que pudiera tener esa autoridad que él reclama en sus equipos. Él lo tiene muy claro. Perfil empezó pequeño medio y después ahora medio alto, ese perfil de equipo, ¿no? Ya. Al final él lo va controlando, sabe que puede exigir a gente, porque hay gente que si están en esos equipos aspiran a estar un poquito más arriba. Entonces yo creo que Ya. ponerse en sus manos siempre es bueno porque te saca mucho rendimiento. ¿Y la manera de jugar era parecida a la que ves La ahora? misma. Sí, ¿no? 4-4-2. 4-4-2. A mí ha sido un entrenador que me ha encantado siempre porque él durante la semana, nosotros, históricamente, yo por lo menos, el vídeo de antes de jugar contra el rival lo veíamos el viernes. A lo mejor, bueno, pues antes de jugar, no sé qué nos cuenta. Marcelino te ponía el vídeo a principio de semana y decía, chicos, vamos a jugar contra el Español. Creo que sus puntos débiles son este y este. Nos ponía 2 o 3 imágenes y creo que nos pueden hacer daño aquí y aquí, en estas imágenes. Y ya un poco, acorde a su sistema de 4-4-2, él nos ponía los entrenamientos basados en acciones que le podíamos hacer daño y dónde nos podían hacer. Entonces, llegabas al campo y ya habías vivido ese partido, ¿entiendes? Para mí era muy bueno en ese sentido. Claro. Porque, joder, al final tú entrenabas toda la semana, sí, yo quiero entrenar con mi esquema porque yo... Ya, y da la casualidad que enfrente tienes algo Claro. que lo puedes saber, que lo puedes ver, que puedes saber por dónde van o vienen y no ponerle remedio, me parece, el viernes, el sábado te vas a encontrar ya. Ya. El lunes o el martes te pone el vídeo y dices tú, toda la semana ya vivíamos con la sensación de saber lo que íbamos a hacer. Claro. Y estábamos súper seguros en todos los partidos. Qué bueno, tío. Es buena esa, sí. Los jugadores lo ven y lo trabajan durante toda la semana Sí. y así... Sí, sí. La verdad que Pero hay está muchos bien. entrenadores que dicen, no, yo, mi sistema, y el Ya. otro que me mire a mí. Eso yo creo que también es un error. No hay que mirar para otro lado. Al final, tú puedes tener tu estilo como Marcelino y bueno, y saber dónde le puedes hacer daño y trabajar en base a cómo se va a comportar el otro equipo. A ver, y que sinceramente eso lo pueden hacer elegidos, porque Ya. son tan buenos que pueden hacer lo suyo sin Total. casi mirar al rival. Totalmente. Pero poca gente puede hacer eso, yo creo. Totalmente. La información de hoy en día hay que aprovecharla. Claro, efectivamente, y encima hay muchas, como dices tú. Te toca volver Sí, claro. ¿A Vigo? Celta, claro. a hacer pretemporada, pero ¿con qué intención? O sea, que... Pues mira, me encuentro con un magnífico jugador que es Stoico de entrenador. Y de entrenador... no, vamos, yo no te lo puedo ni describir. No creo que fuera en ese momento el entrenador elegido para un vestuario que acaba de bajar a segunda división y con un hombre que no conoce esa categoría. Al final, yo creo que Risto estaba para meterle en otro tipo de equipos, ¿no? Al final es una leyenda del fútbol y bueno, la segunda división de España es muy dura, Claro. muy Ya. dura. Y nada, yo a la que voy juego el primer partido contra el Córdoba en casa y pido salir porque el Recreativo estaba reclamando pues que volviese en primera división. Y bueno, yo lo tenía claro y vuelvo. ¿Rescindes? 3 años, sí. ¿Rescindes con el Sí, Celta? sí. Y me voy a Huelva Unos 3 años. y firmo allí, sí, sí. Pero Muy cuando hablamos de contento. rescisión, ahí el club, el Celta, ¿qué hace? ¿Te deja total libertad? Llegas a un acuerdo. Ellos tuvieron mucho problema porque antiguamente la ley concursal pues era un poco... No sé si sabías en lo que consistía. Al final el Sí. dinero que... Si entrabas en pérdida, el dinero que te debían, pues había 3 maneras de cobrarlos. Era el 15% en el momento, el 50% en 20 años y tu dinero en acciones, lo que te debían. Entonces yo no quiero ninguna de esas. Al final, aventurarme a 20 años, qué va a pasar en 20 años o a acciones que no sabía ni... Si es a día de hoy y tuviera una bola y diría, hostia, el accionista del Celta es que gana mucha pasta, ¿sabes? Pues bueno, y el 15% me niego a pensar que el trabajo, no solo de los futbolistas, sino de la gente Sí, de que cualquiera. lleva trabajando un montón de tiempo y te deben dinero, pues porque una ley así pues deje de cobrarlo. Porque a día de hoy soy un defensor de esa gente que no ha cobrado. Cuando ahora ves que esos equipos tuvieron tantos problemas y dejaron de pagar, ahora que tienen 40, 50 millones de beneficios, 30 o 20, deberían de llamar a esas personas y decir, tome, señor, el dinero que en su día no le di, esto es para usted. Porque una ley al final
Estás sentado, ves un papel, no, es que han dictado esta ley para que el Celta, el otro se salve. Y la gente que se ha ido a casa sin cobrar, con su familia, y ya no te hablo de futbolistas, que también, que tú has hecho tu trabajo. Pero bueno, es lo que nos tocó vivir. Entonces yo estaba en esa situación y medio que pudimos tener una salida Qué bien, tío. Sí. buena y... Joder, era un sitio encima donde habías estado increíble. O sea, es que para ti era Primera. perfecto. Firmas Sí. 3 años. 3 años más. O sea, estuviste No, estuve uno y 2 más. no. Los 2 que estuviste. Sí, en primera. En primera 3 los 2. Fue un espectáculo. Bueno, siempre la figura del decano allí el decano, ser el decano es un orgullo para todos y cada uno de los ciudadanos. O sea, yo tengo casa en Huelva, me encanta Huelva, veraneo en Huelva, y los conozco perfectamente. Y es que el decano para ellos es algo que va más allá de cualquier cosa. Entonces, es un orgullo poder tener a tu equipo. Yo voy por allí, aunque no tenga tanto ya el pelo largo ni tal, vas por allí y toda la gente te dice, ¿cuándo volverá esos años? Eso no va a volver en la vida. Digo, bueno, tranquilo, paciencia, no sé qué. Y tú te pones a ver lo que has hecho cuando has estado allí y lo que te ha tocado vivir y dices tú, ¿alguna vez pasará esto? Es muy difícil. Es muy difícil. Está en segunda ref ahora. Sí, macho. Segunda ref. He pasado. Nosotros nos metimos ahí en playoff justo cuando ellos matemáticamente descendían. Allí, encima. Allí. Claro, que yo no he vivido tanto lo que dices tú, el decano, ese estadio, todo lo que... Pero decías, ¡fuah! Se respiraba que eso es otro nivel. Eso tiene que estar en otro... Eso tiene que estar en primera división. Totalmente. Y entiendo que para la gente sea duro, tío, claro. ¿Cómo no va a ser duro ver al equipo ahora? Otro club que también se metió en ley concursal y también intentaban pagar de aquella manera. Yeah. Y bueno, pues todo el mundo, en un momento dado en el que tenían mucha pasta, por decirlo de alguna manera, optó por firmar descabelladamente. A lo mejor muchas veces hay que firmar más con la cabeza. Sí. Porque los nombres, al final no dejan de ser nombres y el globo de un fichaje estrella que tú vendes, a lo mejor no es lo que necesitan los equipos, ¿no? Y el globo se deshincha muy rápido, en 2 semanas o 3 ya no hay... Ya la expectación que has creado ya no existe. Sí, pero bueno, lo haces porque en el momento imagino que te vale, pero como dices tú, a las 2-3 semanas ya son más problemas que cosas buenas. Es que el fútbol, las decisiones racionales en un mundo tan pasional son difíciles de encontrar. Ya. Incluso en esos niveles, pero son difíciles de encontrar. Yo lo que pienso que no vende lo mismo para que una afición se anime el traer a 2 o 3 futbolistas, los mejores de segunda a lo mejor, Claro. que traer un fichaje estrella que te viene del Borussia cedido. Y entonces, claro, tú te pones tu... Pero Sí. realmente es lo que necesitas. Pero cuando vayas 14º, No, claro, ahí dices, igual no. Igual no. A ver, Ahí te da igual Tiene que haber que- tenido a los 2 o 3 de segunda. ahí te da igual de dónde haya venido. Claro. Y la gente ahí ya no se acuerda que viene del Borussia y que No, era- lo van a crucificar. Pues eso, Al ¿sabes? del Borussia lo van a crucificar. Efectivamente, Sí, va a ser el año peor. pasado yo lo viví, yo era socio del Leganés el año pasado con Haller. Haller, todo el Lo que se me ha mundo venido. unas colas con la camiseta y tú dices, bueno, es que este tío ha sido un pepino a nivel de... Pero ahora mismo a lo mejor no está para competir aquí y Leganés estaba entusiasmada con el fichaje. Y a las 2 semanas o 3 ya tú notabas que cada vez que salía había un murmullo. Claro. Y no le daba, no sé por qué, no le daba, ya está. Y bueno, y traes a un chico que se llama Juan Cruz y es un espectáculo y lo traes del Betis cedido, yo qué sé, ¿sabes? Sí, totalmente. Es a lo que me Correcto. refiero con Sí, hacer sí. las cosas un poquito con cabeza. ¿Qué tal esos 2 años ahí en el Recre? ¿Bien? Muy bien. Sí, ¿no? La gente Maravilla. seguía entusiasmada y... ¿Con qué mister ahí? Salió Marcelino, Sí. trajeron a Víctor Muñoz y echaron a Víctor Muñoz, se quedó un hombre de la casa, se llama Zambrano. Y el siguiente año empezamos con él, el último mío allí, y terminó Lucas Alcaraz. Ah. Un mítico, lo había tenido ya de entrenador en Sí, el otro Racing mítico. también. Sí. Ah, ¿la habías tenido en el Racing ya también? Qué bueno, tío. ¿Y por qué sales? ¿Cuál es, El equipo la razón? desciende Sí. y nada, ya al final cada uno va teniendo la gana de quedarse o no. Y bueno, pues me dan la oportunidad de ir me vengo a casa, pienso lo que hago, me dan la oportunidad de ir a Las Palmas. ¿Ahí qué años tenías? Cuando descienden, pues 30 yo me retiré con 36, 32, 31 para 32.
¿Y cómo te encontrabas tú ahí? A nivel Bien. deportivo, bien, ¿no? O sea, bien. tú... Ya cuando tú tienes tu momento prime para mí, entre los 24, 28, porque físicamente y tal, te quieres comer el mundo, tienes todas las condiciones, y después, a partir de los 30, tú ya empiezas a entender más el fútbol. Y dices, hostia, ahora juego con cabeza, tío. Y ahora lo que antes me costaba un montón de esfuerzo y lo hacía sin problema, ahora ya empiezas a encontrar tu sitio en el campo y dices, ¿para qué voy? Si el juego va por allí, ¿para qué voy a ir corriendo para allá? Si al final va a tener que volver, ¿sabes? Para acá. Y empiezas a encontrar tu... No sé, yo me he divertido mucho cuando... Los últimos años me he divertido mucho porque ya entendía muy bien el fútbol. Y el físico ya no te da tanto, pero no te hace falta tanto. Eso lo decía, tío. ¿Te acuerdas que lo decía Roque sobre Valerón? Que lo decía Roque, pues es que ha dicho justo lo que dices tú. El balón va para allá y a lo mejor no tengo que ir yo también para allá. Tengo que quedar hay un aquí, momento que luego el balón vendrá para acá atrás. Totalmente. Empiezas a encontrar tu madurez en el fútbol y ya los chicos que vinieron, pues Roque estuvo conmigo en Las A Las Palmas, claro. Jonathan Viera, Vitolo, empiezan a venir estos pepinos que ya físicamente son increíbles y dices tú, es que mi papel aquí ya es pensar y actuar. Y estos piensan, actúan y encima corren un montón, ¿sabes? O sea que... nada, Pero que son, pero es que es ley el de ciclo vida. natural, efectivamente, es ley de vida. Tiene que ser, lo que dices tú, pues de 24 a 20, de 20 a 24 eres un poco inexperto y todavía te falta, 24 a 28 te comes el mundo, a partir de los 28 empiezas a ser un poquito más listo, ya tienes experiencia. Empiezas a conocer un poco el juego, ¿no? A conocer el juego, a conocerte a ti también. A conocerte a ti, tus limitaciones, tus historias. Es que al final... ¿Te seducía mucho la idea de irte allí a ¿A Las Palmas? la isla? Mira, tuve a mi hija en Huelva, llegué a Madrid, teníamos casa aquí en Madrid, y tuve una oferta de Arabia Saudí, y yo tenía un bebé, acababa de nacer mi hija. Y hablé, es verdad que económicamente era, bueno, pues insultante, Sí. pero hablé con mi mujer y mira, entre una cosa y otra, Las Palmas estaba en segunda división, ¿eh? Digo, vámonos allí, el director deportivo era Óscar Arias, ya me conocía del Recreativo. Digo, vamos a apostar por irnos allí. La verdad que pues una decisión muy buena también. Vivir en la isla, tiré 6 años al final, 4 de jugador y 2 en el cuerpo técnico. Guay, Y viví muy bien, viví en una isla que, igual que en Huelva, están volcadas con su equipo, son súper pasionales y siempre me había atraído la posibilidad de jugar allí porque tienen un tipo de fútbol pues muy bonito y muy acorde a lo que yo sentía me sentía como futbolista. Ya se veía ahí unas Palmas ahí, como ves ahora, atrevida, que juega, o cómo era esa Siempre ha sido Las Palmas? así. Siempre ha sido así. ¿Sí? Yo he ido a jugar con el Madrid C contra Las Palmas, Valerón, Socorro, Orlando, bueno, unos míticos, y nos metían unos baños. Los partidos eran súper disputados, pero tú la pelota la veías más bien poco. O sea, el jugador canario tiene un talento Ya, tío. natural increíble. Ellos todavía, el concepto de jugar en la calle todavía lo hacen. O sea, yo tenía compañeros que estábamos en una comida de equipo y se levantaba, señores, me tengo que ir, que tengo partidito con mis colegas en la cancha de mi barrio. Y la gente allí, pues no decía, ¿pero qué haces, tío? A ver si... Que no, que es natural. Y a la playa jugar y a tal. Por eso salen los jugadores que salen. Es que tienen todos... Físicamente son increíbles. Uno puede ser más grande, otro más pequeño, normalmente estatura media, y con un talento increíble. Súper fuertes. O sea, Jeremy Pino, Guaire, Jonathan Mera, Vitolo. Un tal Pedri por ahí. Pedri. es que es increíble. Tana, el mismo Tana que estuvo en Primera División. Sí. Tyron está de estrella en... Todos esos chicos vinieron al equipo cuando yo estaba allí, los subieron. Hubo un cambio de política y ya nos quedamos 2 o 3 veteranos y todos estos niños. Y venían con un hambre increíble. Eso... Es que eso no se puede perder, tío. Y por lo menos, ya que se está perdiendo, aquí en la península sí que se está perdiendo. A lo mejor ahí en Canarias todavía siguen los chavales jugando en la calle y ojalá que sigan jugando porque eso no lo pueden perder. Lo que dices tú, por lo menos que es diferencial a la hora de jugar, es decir, buah, este tío es pura clase porque esa atrevimiento, yo creo que es también, ¿no? Sí, no, eso, más que atreverse es atrevimiento, es decir, No se desparpajo. penaliza a lo mejor, Eso es, ¿no? el error es... Como que se fuerza, entre comillas, a la gente a que sea... Total. Pero porque son libres jugando en la calle. Que yo veo a mi hijo... Yo a mi hijo juega en la cantera del Leganés y tengo un parque enfrente de mi casa. Yo cruzo la carretera y se pone a jugar con los niños ahí. Y yo quiero que eso no lo pierda. Si es que ya
ya le llevas a entrenar y ya está todo mecanizado. Al final Sí. todos juegan con su sistemita, los movimientos son los que le marca el entrenador. Evidentemente, pues me quito el sombrero, yo no tengo nada que reprochar ahí, pero yo no quiero que mi niño pierda el regate. El que te has regateado y esperas a que venga otra vez para volverte a regatear. El que invente cosas. Sí, Es que sí, eso no sí. se puede perder. Es que después reclamamos que no hay futbolistas así, claro, evidentemente. Si cada vez que llega un balón a una banda tienes que darle a la otra, y cuando no tocas la de cara, y que cuando no te está marcando lo que tienen que hacer, pues los niños no son libres. Y al final se está perdiendo pues el talento. Sí, y eso es lo que hace que el fútbol sea más aburrido. Al final, la gente. Pues me cuesta más ver este partido ya. ¿Por qué? No, pues al final lo que le gusta ver a la gente, pues hablando del partido de ayer, lo que le gusta a la gente es ver pues, la acción de Álvaro que coge y ve ese 1-2, que es un Sí. recurso muy técnico, y ¡pum! Y cómo le pega. Formas Ya. creativas, formas no Ya. tan mecanizadas. Total. Ahí metes unos cuantos goles también, ¿no? O sea. ¿Cómo no? Joder. En tu carrera han sido Mira, goles, tío. Me acuerdo de la primera rueda de prensa que fue muy curiosa porque allí había el run de que venía, que yo era muy mayor y venía ya a retirarme. ¿Con 31? Sí. Bueno, es que antiguamente con 31 ya estabas Ya. ahí. Yo alargué el chicle, pero ya había gente que con 32, 33 se empezaban a retirar. Y yo me acuerdo de la primera rueda de prensa que yo sabía el run ese, ¿no? Joder, que es mayor y no sé qué. Y le dije que se esté tranquila la gente, que yo no vengo aquí a engañar a nadie. Ya cuando acabe el año, cuando acabe mis años aquí, que valoren, pero que estén tranquilas, que tal. Y al final, los 2 primeros años, fui pichichi del equipo y jugaba siempre, y los otros 2, pues también jugaba un montón. No, ya no fui pichichi, pero era una figura súper importante y yo me encontraba súper bien. Y estás con 36 años y me quedaba un año de contrato más para seguir, ¿sabes? Y dije, ¿sabes qué? Que lo voy a dejar bien, tío. Es una cosa que siempre he tenido en la cabeza. Que Eso es la leche. voy a contar una cosa. A mí esa idea me viene porque yo era muy amigo de Sabas. Sabas era un jugador del Atlético de Madrid, de Gaby Moya y de Alfredo. Y yo un día fui a verles, cuando era juvenil, estaban en Madrid, fui a verles en el campo del Pegaso. Ellos se retiraron en el Pegaso. Y yo ver la sensación de cómo el público, había poca gente, pero el público les trataba, tal, matado, ya no puedes. Ellos tenían su edad, el campo era un poco ruina. Y yo, ahí sí que me vino una idea a la cabeza. Digo, si algún día llego, no quiero acabar así, tío. No por ellos. Ellos seguramente que ellos quisieron hacerlo con toda la buena fe del mundo, porque Pegaso era el sitio donde habían salido. Pero yo digo, hostia, yo me tengo que retirar bien. Es que yo no quiero que me deje el fútbol, ni escuchar comentarios de gente, ni dar el partido a uno que viene allí a insultar o a meterse contigo. Y se me quedó grabado y estando en Las Palmas, me quedaba un año más, estaba jugando, estaba bien. Terminamos en una fase de ascenso para intentar subir a primera, subir a Almería al final. No pudo ser, pero me quedaba un año y dije, lo dejo. Me podía haber quedado con todo lo que conllevaba eso, que al final yo tenía familia ya detrás, Sí. ya tenía dos niñas. Y a mí me encantaba el fútbol, y me encanta, y podía haber seguido jugando. Y sin embargo lo dejé. Pero por el simple hecho de Quería irte con acabar un buen bien. recuerdo. Claro, tío. Por Totalmente. todo lo alto, como el que dice. Totalmente. Al final, antes de que te deje el fútbol, yo pienso que hay que dejarlo tú y ser honrado. Porque al final cada año cuesta más, cada año te cuesta más las pretemporadas. A lo mejor entrenando, un tío con esa edad ya, entrenando, tú te conoces tu cuerpo ya y te esperas un poco, te vas reservando o haces pues algunos entrenamientos más fuertes, otros menos, para el día del partido tener tu mejor versión. Pero tampoco quería eso. O sea, si estás, entrenas como todos. Y si no llegas, pues al final... Pero claro, al final tú tienes un nombre, eres un tipo de jugador que puede aportar cosas y yo digo, yo no quiero estar así, yo quiero en plenitud. Y en el momento que ya más me costó, el último año y al final la pretemporada para mí fue muy dura, digo, otra vez empezar, tal, digo, lo dejo bien y ya está. No sé. ¿Pero cuándo lo dejaste? ¿Después de pretemporada? No, ya a final de año. No, ya pensaba ya en la pretemporada siguiente. Porque decía, madre mía, no hemos ¿Otra vez? ascendido. Pensaste, ya te casaste, Y ¿no? dentro de un mes, otra vez a correr por las pretemporadas antiguas. Solo de pensarlo, te entró la sobrecarga. La sobrecarga mental. Pero está bien, tío. O sea, me parece top, pero que también debe ser difícil, porque al final no dejas de decir adiós a lo que llevas haciendo toda tu vida. O sea, que lo decimos así como... Quiero irme lo más arriba, pero es que el jugador de fútbol también dice, pero quiero seguir jugando porque es lo que llevo haciendo toda mi vida. O sea, que es una decisión jodida para ti. Y que tú tienes un condicionante económico también. Eso, ya no tienes que pensar solo por ti, sino por el
tu familia, evidentemente, y por lo que te espera después del Claro, fútbol, que al claro. final, bueno, pues es una cosa que siempre lo he tenido ahí y que, bueno, siempre actúo con lo que pienso, esté equivocado o no, pero creo que hay que ser honrado también. Y a mí en Bueno. ese momento la cabeza me decía parar y ya está. Y me imagino que te fue fácil, entre comillas, ¿no? El que después de eso estuvieses cerca también del verde en el club, ¿no? O sea, que estuvieses... Tuvieron un bonito detalle porque según me retiré, me dividieron ese año que tenía en 2 y me dijeron que me quedase en el cuerpo técnico, que hiciera lo que quisiera. Y ellos tenían la idea de que fuera a ver partidos, a empezar a hacer informes, me estaba sacando el curso de entrenador también y para mí fue un periodo súper bonito también. Me cogía mi avión, me venía a ver a la península a varios equipos, hacía un informe y hacía un vídeo y se los pasaba a mis compañeros, que hace 2 meses eran mis compañeros, se los pasaba, que me miraban así como diciendo... ¿Qué dices, cabrón? Muchas veces me tocó que el mister, hazme un vídeo de este, por favor, que no baja mucho y tal. Íntimo amigo mío, y allí yo haciendo un vídeo, digo, a ver, ¿de qué manera sale mejor? Sí, sí. Y claro, Metiéndolo de manera sutil. ponía, ¿eh? no, Javi, pon el vídeo de... Claro. Y tú, yo esto no lo he hecho. No, yo le daba al play y cuando salía me decía, cabrón, me han matado. Digo, ¿matado? Si hubiera puesto esas otras acciones que tiene, si te hubiera matado. Digo, no, en esa figura está bien uno que se acaba de retirar con los chicos, porque yo le decía, en este caso, le decía, el míster está enamorado de tu fútbol, pero a poco que pongas un poquito más de tu parte en el aspecto defensivo, te va a poner siempre y tal. Y ese mensaje a lo mejor no viene directo del míster, pero sí de una persona que está ahí, Claro. ¿sabes? Y que te conoce y conoce lo que quiere el otro. Entonces, al final, este mismo jugador acabó jugando todo y siendo súper importante en el equipo. Y no porque yo se lo dijera, pero que muchas veces es lo que hablábamos antes. Hostia, habla con la gente, Claro. dile algo. Y hay muchos entrenadores que ponen su barrera, no se rebajan a hablar con tal, Sí. y hay otros que sí lo hacen, y hay otros que llevan en el cuerpo técnico, pues gente que se preocupa y te intenta dar una solución, y te escucha a ti, escucha al entrenador, y sabe lo que quieren las dos partes, ¿sabes? Sí. El Como esa intermediario, figura. ¿no? Eso es, un Es decir, claro, es como Sí. si te dice el mister, tienes que decir a este que tiene que bajar. Y tú, que le vas a decir al No, mister, pero a mí- mister, da igual lo que le diga a este tío, no va a bajar. Sí, no. Porque le conozco de eso, sobra. eso está claro, pero... Y así no, evitas esos conflictos, ¿no? Sí, pero nunca está de más. Claro. Si tú después no quieres bajar, que no sea por una información que no te ha venido del cuerpo técnico, ¿sabes? Nunca podrás decir, no, es que este no me ponía porque me tenía manía. No te tenía manía. Él quería una forma o que le dieras unas cosas. Si no se las das, es porque no, a lo mejor no quieres. Porque no te va a pedir algo que no puedes, ¿no? Pero trasladárselo al jugador, que también es bueno. En plan, totalmente. por lo menos para que lo conozca. Ya lo dices tú, ya estará en él en hacerlo o no, pero por lo menos que sepas, esto es lo que falta. Si lo haces, te va a ir bien. Si no, pues tal. Pero por lo menos que lo sepa el jugador, ¿sabes? Es que en ese momento yo entendí lo que eres cuando eres jugador y cuando eres entrenador. Cuando tú estás ya conviviendo con un cuerpo técnico, al final, y conoces a tus compañeros, como a mí me pasó, que eran mis compañeros hace nada, ahí te das cuenta lo egoísta que somos los futbolistas en muchos momentos, todas las situaciones que como entrenador se pueden mejorar para que tu plantilla te dé su mejor versión. Bueno, creo que en ese mundo hay muchas cosas que mejorar y si todos fueran un poquito más humanos y pusiéramos de nuestra parte, irían mejor las cosas, pero creo que es una relación muy profesional en algunos casos que no te llega a conocer las inquietudes del jugador ni el potencial que tiene cada uno y como entrenador no llegas a conocer como tú siendo jugador cómo es la persona ni lo que quiere de ti, pero en esa historia solo hay una cosa, que es la comunicación. Por eso hay gente en los cuerpos técnicos muy importantes que aportan mucho y siempre vemos al entrenador, pero hay gente muy importante porque conoce las inquietudes del que está enfrente. Y que al final esto es para el bien del jugador, para el bien del entrenador, para el bien del club, para el bien de todos. O sea, que no es... si es que si le va bien a uno, le va a ir bien al otro y al otro. Sí. Es así. Oye, ahora acabando, me gustaría que nos contases un poco el proyecto que hemos estado hablando antes, esto de las retiradas, que muchas veces, qué hacer después, ¿no? Y tú estás en un proyecto que es bastante interesante, que nos ha molado mucho. Bueno, en Cuéntanos. tus partiditos de pádel también que nos has dicho y aparte... Es un proyecto también muy interesante. Todas las mañanas un pádel terapéutico. Bueno, para empezar por lo del pádel, hemos estado un poquito hablando antes. Para mí es una cosa que me mantiene un poco en el día a día haciendo deporte,
Creo que el que ha hecho deporte toda la vida, si no hace deporte le falta, te cambia el humor, te falta algo. Entonces, Total. yo creo que todos los días hay que hacer algo. Al fútbol esta piensa una manera y esta van a otra. Entonces ya me lesionaba mucho y decidí jugar a pádel por hacer deporte, por ser competitivo, por competir, aunque sea con tus compañeros o excompañeros que has tenido. He tenido la fortuna de conocer a muchos futbolistas que lo había tenido enfrente y ahora los conozco como persona jugando al pádel y son excelentes personas. O sea, me ha cambiado totalmente mucho la sensación que tenía de ellos. Mola que Cuando hayas era dicho futbolista. excelentes personas. No has dicho nada de su nivel de pádel. Eso No, ya lo dejamos no hay ahí. que rajar, ¿eh? Te sorprendería, ya hay mucho. Sí, no, hay mucho nivel, hombre. ¿no? Muchos jugando. Sí que hay muchos jugando. Gente habilidosa. Sí, Claro. y muy coordinado. Al final, Eso es. que es coordinado Eso. lo es para casi todos los deportes. Claro. Y bueno, y el fin, pues al final muchos torneos benéficos que bueno, pues nosotros ponemos nuestro granito de arena, que es yendo con la figura de exfutbolista. Pero bueno, pues una serie de patrocinadores, historias, pues hacen que se recaude un dinerito para diferentes asociaciones que tienen, bueno, pues que tienen problemas y sacan dineritos y a nosotros nos parece estupendo, echamos un rato y ya Qué está. bueno. Qué bueno, tío. Y por lo otro, pues nada, nosotros tenemos nosotros hablo de Tote y yo, Gran nosotros Tote. 2 socios, tenemos una patente de un paso de peatones vibratorio, lo estamos ya implantando en algunos ayuntamientos. Y estamos muy ilusionados. Al final nosotros hemos pasado desde que nos retiramos, hablo de Toti y de mí, hemos pasado por la representación, intentamos hacer ese pinito en la representación, no nos gustó nada, nos gustó cero, duramos poco, creo Normal. que había poca humanidad en ese mundo. Nosotros somos diferentes, nos consideramos diferentes personas a lo que hay que hacer en muchos momentos ahí. No me gusta nada ese mundo, no me gusta nada. Después hemos tenido una fase jugando con los veteranos del Real Madrid que nos lo hemos pasado muy bien. Entrábamos martes, jueves y después teníamos unos torneazos por ahí muy bonitos. Y ahora nos ha llegado esto que para nosotros yo creo que nos colma. Yo creo que el simple hecho de pensar que vas a salvar una sola vida, para nosotros ya todo lo que hayamos hecho antes da igual. O sea, para nosotros esto es maravilloso y que estoy seguro que va a ayudar a muchos O sea, ¿cómo ayuntamientos. funciona? Una vez se activa, digamos, el verde, la luz verde, entre comillas, esto empieza a vibrar. Hoy en día los máximos atropellos son por los smart zombies que llamamos nosotros, son los que vamos, pues yo me incluyo, pues cuando vamos con el móvil y perdemos hasta donde estamos, ¿no? Entonces mucha gente se distrae y aunque esté en verde, pues sigue avanzando. Claro. Entonces, al poner el pie digamos, lo blanco, la placa blanca, pues ahí vibra. Entonces, bueno, hablamos de que hay sonoros, hay luminosos, pero no es para todo tipo de personas. Un sonoro no lo escucha Claro. un hombre con Eso es. persona, una mujer con persona No, si vas con con los AirPods, problemas o con problemas eso. voy escuchando, auditivos. voy escuchando Total. música y no lo También, oigo. sí. Sí, todo eso es lo que hemos valorado, ¿no? Toda la cantidad de problemática que hay a día de hoy, ¿no? Creo que hay algunas zonas muy sensibles, como son los colegios, al lado de los colegios, los centros de salud de gente mayor. Y bueno, todo eso ya lo hemos valorado. Y cuando no hay semáforo, digamos que es una travesía, pues bueno, ponemos a 30 metros una baliza. Entonces, si pasa un coche a más velocidad, lo primero que hace es encenderse para avisar tanto al coche como al peatón que Ajá. viene un coche a más velocidad de la permitida. Y si aún así sigues avanzando, pues si pisas, vibraría. Entonces yo creo que esa vibración es la que nos hemos planteado, bueno, pues que sea el aviso definitivo, porque tú si notas que algo vibra, te paras. Claro. No echas ni a correr ni sigues, te Oye, paras. oye. Entonces, bueno, la Qué verdad bueno, que tío. llevamos mucho tiempo mejorando, desarrollando y hoy en día con la inteligencia artificial te da para hacer virguerías. Qué bueno. Y esto yo creo que es una cosa que va a sumar en la sociedad y en el bien de todo lo que nosotros tenemos que hacer antes de que irnos de este mundo, que es dejarle a los que vienen Total. una mejor vida. Total, tío. ¿Ya hay algunos implantados? Sí. Bueno, Ya. Debo decir, tengo que ir. No voy a ir solo a eso, porque no voy a ir a Mérida solo para eso. Pero aprovechando Sí. que iré a verte, voy al paso Sí, de tío, cebra. porque estaría... Vamos, es que al final lo que dices tú, todo lo que sea bien el mejorar y la salud y todo eso es súper Sí, positivo y muy chulo, muy... La verdad que... Es curioso. sí. Curioso, sí, no lo Muy había curioso. escuchado y... Pues hablando de curiosidades y de avances de innovación, Eso, te vamos a regalar nuestra cinta protector. no falla. Mira, esto.
te lo colocas aquí. ¿no? Esto protege, esto reduce en un 93% los impactos. Eso es. Impactos de, sobre todo tú sabes que en el fútbol. Mira, el otro día, Elche-Real Madrid, lo hemos hablado, ¿no? El golpe, ese golpe de rodilla de entre Vinicius y portero, Que se podría dar en la cabeza. eso te pega y... Sí, muchas veces lo hablamos mucho cuando el daño, ¿no? portero va abajo, rollo, y el delantero, no, porque tú que eres delantero, Sí. no se frena. O sea, al final en una acción de estas para intentar el penalti vas, el portero va abajo tú, y que te pegue la rodilla aquí, que te puede dar la esta, al final, pues bueno, todo este tipo de cosas pues reducen el impacto y bueno, estamos viendo brechas, estamos viendo, pues mira. Fenomenal. No, y sobre todo es la zona más crítica. Sí. No te va a proteger de brechas, tal, pero sobre todo es que tú no tengas ningún problema porque el cerebro es lo más importante que ¿Tú has tenido tenemos. algún cabezazo así? Alguno que otro, sí, ¿no? claro. Por eso te digo, Sí, sí. siendo delantero y habiendo metido la cabeza en todos lados. Aquí, bueno, Claro. las cejas, las dos, sí, ya, y por aquí un montón de chichones, claro. Es Claro. que, por eso te digo, al final lo que hablamos, todo lo que sea cuidar esa salud y que cada vez se ven más, cada vez Sí. el jugador va más fuerte, están más fuertes. Felicitarlos por la Sí. idea. Al final es maravilloso que todo esto vaya avanzando y que no pase nada, ninguna desgracia en los campos, ¿no? Total. Al final, yo creo que lo hemos hablado antes, ¿no? Antes no nos cuidábamos tanto. Seguramente en tu época, si tú le dices, no, tienes que hacer esta dieta por tal, tal, tal. Ahora todos lo hacen. Y es es lo impensable normal. que no lo hagas, ¿no? Pues, claro. Pues nosotros creemos que con el tiempo, cuando esto se adopte realmente, la gente dirá que como no iban a llevar esto los chicos en todos los partidos. Es que uno no es ningún... No, o sea, no tiene ninguna molestia. No afecta en ningún momento al juego ni al espectáculo. La gente va a decir, es que no sé por qué no lo tenían antes. sinceramente. Gudel lo lleva ya, Sí, de Sevilla. pues es Joder, una cosa profesional lo muy llevan ya. interesante no solo para el Mira, fútbol, para ti. muchas gracias, sino para todos los deportes, ¿no? Total. Al final te Impacto. pones a pensar cualquier deporte y hay mucho contacto y lo que Ya habéis ves. dicho. Pues nada, felicitarlos por la idea y que le vaya maravillosamente. Última pregunta. Última pregunta, ¿quién te gustaría que viniese a pasar un rato con nosotros? ¿De quién te apetece escuchar su historia? Me gustaría muchos. Pues puedes decir más de uno también Sí, si puedes quieres. decir lo que quieras. A nosotros vamos encantados. Le lanzaremos la invitación. Yo creo que un tío muy interesante es Fernando Morán. ¿Mm? Interesantísimo. Es un tío súper culto que tiene 1000 experiencias. Fue compañero mío durante 4 años y creo que es de los que cuando ves que hay algún podcast, que hoy en día hay muchos, te quedas a escucharlo. Creo que sería maravilloso. Te podría decir Pablo Ibáñez, internacional español, central del Atlético de Madrid. Es súper tímido. Complicado entonces. No quiere que... Es muy amigo mío, es compañero de pádel. No quiere que en ningún momento se hable de él ni nada. El mismo Mista, tengo una relación. Mista ya ya está, está. Mista ya Ya está. está, ¿no? o Bueno, Mista, pues- Tote, ya que Sí, han sido Tote outsiders. no digo porque ya sí la vimos. Bueno, a Pablo entonces tendremos que ir a echar un padre y intentar convencerle. Si pierde, esa es buena. Esa es buena. Sí, sí. Echamos un padre cuando queráis, os retamos. Aquí nosotros de vez en cuando le hemos dado, somos una buena pareja. Sí. No, ya la voy a entrenar. La Si gente- tengo que ganar para que venga Ya es. a entrenar. También os habéis picado con el pádel. No, es- Yo... es que el fútbol ya lo tengo que dejar de jugar con mis amigos, tal, porque tengo los tobillos reventados, me lesiono mucho, mejor al pádel. Mejor. La verdad que es muy divertido, tío, es un deporte muy divertido. A mí siempre me ha gustado el deporte de raqueta, el tenis, el pádel. No, La verdad este que sí. cabrón, al En tenis. mi le- época, cuando éramos futbolistas, no te permitían hacer otro deporte. No, claro. No. Y más a esos niveles. Y un día se nos ocurrió con Paco Gémez, entrenador en Las Palmas, coger el día libre, irnos a coger una pista. ¿De pádel? Y él estaba en el gimnasio abajo. Y fuimos 4 compañeros y nos pusimos a jugar. Y estábamos tan metidos, no teníamos ni idea, evidentemente. Fue un ratito de decir, venga, mañana no entrenamos, vamos. Y claro, por lo visto, cuando salimos, nos dice un amigo, cabrón, ¿estaba ahí vuestro mister? Digo, ¿dónde? Dice, ahí, ha cogido una silla, se ha sentado. 2 juegos estuvo viéndonos y Sin estábamos tan decir metidos, nada. sin nada. Claro, digo, no jodas. Y yo conociendo a Paco, digo, madre mía, mañana. Evidentemente, mañana, al día siguiente fue descanso, el miércoles. Una sillita en el centro del vestuario. Y viene con unos papeles, un montón de papeles. Y yo digo, verás, ¿sabes? Y ya empieza, señores, sabéis que aquí hay un régimen interno, ¿no? En el club, tal. Sí, tal. Bueno, pues mira, tenéis que hacer las cosas que más o menos marca, dice. Porque por poneros un ejemplo,
Si yo, por ejemplo, me da la casualidad de ir al gimnasio X, que era el que estábamos, y veo a, bueno, pues a 4, a Javi, a tal, jugando al pádel, la multa reflejada es no sé qué, no sé cuánto. Mira, yo ya agaché la cabeza, digo, madre mía. Y nada, ya no dice nada. Dice, bueno, pues que sepáis que si alguna vez os empezáis a hacer de estas cosas, que ya, bueno, nos ajustaremos a lo que pone aquí. Y yo cuando voy saliendo, claro, yo me llevaba bien con él. Digo, mister, dice, cabrón, si os estuve viendo 2 juegos y ni me visteis. Digo, Me falta decir, y encima erais malísimos. Pues esa yo creo que fue la única vez que jugamos así y ya se nos quitó hasta las ganas. No me extraña. Qué grande, tío. Qué bueno, tío. Pues nada, invitaciones lanzadas. Bueno, eso es. Vamos a intentar a ver si alguno de los que has dicho seguro que puede estar aquí con nosotros. Y agradecerte que hayas querido venir, Javi. Ha sido Mil un placer. gracias, Javi. A vosotros. Ha sido un verdadero placer. Espero que esté a gusto. Nosotros, increíble. Y seguro que la gente, como te hemos dicho antes, ya la gente nos lo pedía. Así que Y seguro que enhorabuena, por supuesto, por tu carrera. Nada, muchas Carrerón. Carrerón, tío. Y nada, vosotros animaros a seguir, porque nosotros, ahora que estás fuera de esto, valoramos más la gente que no te hace preguntas para ir a pillar que en este tipo de conversación que se humaniza más al que tienes enfrente y sobre todo porque nosotros hemos tenido que hacer un poco en nuestra carrera el sota caballo rey en respuestas, ¿no? Al Sí. final, casi nadie conoce tu vida, solo lo que, Ok. bueno, pues en lo deportivo, y creo que detrás de cada futbolista o deportista hay pues una experiencia bonita, bueno, en algún momento puede ayudar a alguien y solo llegas a él a través de los comportamientos como vosotros, que al final dejáis hablar, preguntáis cosas para que, bueno, pues para tener una imagen de lo que eres dentro y fuera del campo y animaros a que sigáis con muchas más porque, Gracias. bueno, estamos todos deseosos. Cuando haces mal tiempo y te pones a buscar algo que ver, A ver qué dice pues en cada vez uno. de ver un partido aburrido, pues vemos esta. Pues la historia de Javi. La verdad es que sí. Tienes toda la razón. Muchas gracias. de Mil verdad. gracias. vosotros. Mil gracias. Adiós.